y hoy damos un paso hacia adelante, hacia una legislación que esté a la altura de esa sensibilidad. Esas personas que queremos cuidar y proteger a los animales en España somos, estoy convencida, una mayoría, y que es mi voluntad hoy, y lo va a seguir siendo mañana, trabajar por su protección y su bienestar. Muy buenos días. El bienestar del Gobierno de coalición pasa este jueves por la Ley del Bienestar Animal. Podemos, con Ione Belarra a la cabeza, cede y permite en el Congreso de los Diputados que su propia norma salga adelante tras un enfado monumental por el hecho de que su otro socio se desmarcara y pidiese vía enmienda excluir a los perros de caza. Corría el riesgo de decaer siendo la primera norma del Ejecutivo de coalición que se enfrentaba a una derrota parlamentaria. En un último intento, la formación morada buscaba presionar al Partido Socialista creando un frente común con Esquerra, Bildu y Más País para que esos animales se incluyeran. Pero finalmente todos ellos han decidido apoyar una ley con la que no están completamente de acuerdo, pero que ven necesaria de todos modos. Se tragan la enmienda de la vergüenza, así lo calificaban. Una ley que no busca tanto garantizar el bienestar de los animales, sino reconocerles como seres dotados de sensibilidad. Esto es literal, y proteger también su dignidad por parte de la sociedad. Lo de los perros de caza acapara titulares, pues no es lo único llamativo que se plasma en este texto, porque se establece también una comparativa entre personas y animales, a los que se les eleva a sujeto de derecho. Se castigará más a una persona por maltratar a un animal que por maltratar a otra persona, o todos aquellos que quieran tener un perro tendrán que hacer un curso. El bienestar que protegen hoy solamente es el suyo, y si no, que expliquen de forma coherente por qué apoyan una ley con la que no están de acuerdo en su totalidad. Muchos asuntos de los que hablar este jueves aquí en Dando Caña. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. José María Frangas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues nada, lo que he oído de la tal Belarra es absolutamente vergonzoso, que el mismo grupo, el mismo partido, el mismo gobierno que propone el bienestar animal, menos mal que han acertado con el nombre, porque es bienestar, no bien ser, porque entonces sería mucho peor. El mismo grupo que propone el bienestar animal es capaz de aprobar una ley del aborto que hace todavía un paso más el día anterior, lo cual es vergonzoso, contradictorio intelectualmente, no tiene ningún sentido. A ver, cuesta entender, pero porque pienso que no mucho. Los animales no tienen derechos, porque no tienen deberes fundamentalmente, y porque no son libres. Nosotros tenemos la obligación de cuidarlos, que es otra cosa. Con lo cual se puede sancionar a un señor porque mata a un animal, evidentemente, pero que no debe matarlo. ¿Se puede sancionar a un señor porque trata mal a un animal? Pues es evidente. Pero no se puede sancionar a un señor porque cercena el derecho del animal de vivir feliz, porque ese derecho no existe. Entonces, esta ley da el derecho al aborto, es decir, quita el derecho a la vida, la ley entre la que aprobaron ayer, quita el derecho a la vida a los no nacidos y en cambio le da derecho a los animales. Bueno, es una cosa chocante que la especie humana se dedique a pegarse tiros en el pie, pero eso quiere decir que igual piensa más con el pie que con la cabeza. Patricia Sanz, muy buenos días. ¿Qué tal, Alba? Muy buenos días. Pues yo creo, como tú has apuntado, que nos encontramos ante una de las peores crisis políticas del Gobierno de coalición. A la ley del solo sí es sí se le suma esta ley de supuesto bienestar animal, cuando, por ejemplo, hoy apuntaba, creo que ha sido el diputado de Vox, López Maraver, que realmente lo que tenemos los hombres es el deber de respetar a los animales, pero los animales, en tanto en cuanto no tienen responsabilidades, no debieran así tampoco tener derechos en el sentido en que se han recogido en esta ley. En todo caso, una crisis en la que Pedro Sánchez, bueno, pues parece que estos días ha preferido dejar en manos de sus ministros la responsabilidad de pegarse verbalmente con su socio de gobierno para no ser su figura, su imagen, la que se vea dañada. Sin embargo, pienso que estamos en un momento, Alba, que a unos meses de las elecciones municipales y autonómicas, los verdaderos problemas de los españoles, por ejemplo, ¿no?, que más del 95% de inmigrantes ilegales en España continúen aún con una orden de expulsión, que más de 400 agresores
inversores continúen beneficiándose de esta ley chapuza legal del solo sí es sí. También estamos ante un momento en el que un tribunal constitucional, aunque no se le da voz mediática, va a cambiar tal y como conocemos el derecho que fundamenta pues nuestra cultura, ya no solo España. Y lo peor de todo, ¿no? Ante un gran número de españoles, ya no solo de clase baja, sino de clase media, que ven en el supermercado como cada día o compran menos o compran peores alimentos. Eso es el verdadero problema que existe ahora en España, y que con estas cortinas de humo de la ley del solo sí es sí o la ley de bienestar animal, pues se intentan acallar, porque estamos a 3 meses de las próximas elecciones. Miguel Ángel Quintana Paz, muy buenos días. Muy buenos. A ver, sobre la cuestión del bienestar. A mí no me gusta tampoco la palabra de bienestar, ni bien ser ni bienestar. Los animales, lo que hay que evitar es el maltrato. Pero el bienestar es una noción humana. El estado de bienestar es un estado para los humanos, no es un estado que meta también dentro de los animales, pero excluya efectivamente a los fetos. No se habla de la ley de bienestar del feto, ni de la ley del bienestar del nasciturus. Y yo creo que el problema aquí no es solamente que los animales no tengan deberes. Los seres humanos en sus primeras etapas tampoco tienen deberes y no por ello carecen de derechos. El problema es simplemente que estamos equiparando a los animales y a los humanos. Es mucho más sencillo. No es una cuestión de obligaciones, no es una cuestión de a quienes atribuimos deberes, derechos. Es que la propia noción de derechos atribuida al animal equipara a un animal que tiene derechos, según ellos, con los hombres que tenemos los derechos humanos, ¿no? Desde la Proclamación Universal de los Derechos Humanos, eso quedó plasmado en la ley y seguramente si reflejan nuestra dignidad, pues desde luego es algo anterior. Nosotros tenemos dignidad, los seres humanos tenemos dignidad, es decir, un valor absoluto, los animales no. Por eso los seres humanos no se compran ni se venden, porque tenemos un valor absoluto, no podríamos valorarlo, ¿no? No puedes valer tú 2 millones y yo 3, ni 100 millones, ni 1000 millones. Los seres humanos no tienen valor. Los animales, para empezar, sí, porque se compran y se venden. Se compran vacas, se venden vacas. Probablemente en un futuro lo que querrían también sería que dejaran de comprarse y venderse vacas, porque querrían acabar con la ganadería. Pero de momento no han prohibido esto. No han prohibido tampoco que se compren perros, no han prohibido que se compre un pececito de colores. Por lo tanto, si los animales tienen valor, no tienen derechos, ¿no? El ser humano, tanto antes de su nacimiento como después, ni se compra ni se vende, y por lo tanto el ser humano es radicalmente distinto, porque tiene dignidad, radicalmente distinto al animal. Este gobierno piensa eso. Yo no caigamos tampoco en la cosa de que esto es las famosas cortinas de humo, ¿no? O sea, todos son cortinas de humo. Entonces, se saca esto pues para que nos olvidemos de la economía. Sí, la economía va mal, pero esto no se saca para olvidarse de la economía. Esto se saca porque están convencidos de esto. Es más grave, asusta más. Están convencidos de que el ser humano vale lo mismo que el animal. Y decías tú muy bien, Josep María, pero si valemos igual, al menos protege a un feto igual que proteges un feto de un animal. No, sería contradictorio. Es que la base, y lo decías también muy bien, dices, es que no tiene ni pies ni cabeza intelectual. Claro, es que la base no es intelectual. Hay que entender que la base de todo esto es emotiva, emotivista. Y da más penita, además dan mucha penita porque estamos preparados además para que los animales cuando son crías nos susciten mucha ternura, ¿no? Da más penita pues un cerdito o un gatito que algo que no ves porque está ahí oculto, y a la que sí ves es a la madre, y por lo tanto la única que importa es la madre, y por lo tanto el aborto es un derecho de las mujeres, y por lo tanto si te opones es que eres cruel con las madres, ¿no? Es todo, por lo tanto, estamos ante una transformación civilizacional fortísima. Ponemos la emoción en el lugar del intelecto, que esto no es lo que nos ha caracterizado. Tampoco nos ha caracterizado ser solo intelecto, pero habíamos alcanzado un equilibrio. Ahora la emoción ocupa lugares que ocupaba el intelecto. Punto 2, equiparamos al ser humano y al animal cuando nuestra civilización, al menos desde el Paleolítico, ya nos habíamos dado cuenta de que el ser humano siempre, sea el ser humano que sea, enfermo, débil, con discapacidad, antes de nacer, después de nacer, cualquier ser humano vale siempre más que cualquier animal. Nos dé penita, tenga tanto cerebro, tenga menos cerebro. O sea, los dos cambios son cambios civilizacionales. Esa definición antigua de el hombre es animal racional y libre, lo de racional habría que matizarlo y habría que poner animal volitivo y libre, o emotivo y libre, o una cosa así, ¿no? Es un animal que para ellos es un animal que da penilla. Y si os fijáis, todo el argumento es siempre que va hacia estos colectivos que han sido discriminados a menudo, pero no todos todo el tiempo, y mucho menos ahora lo están siendo todos todo el tiempo, ¿no? Estos colectivos, las mujeres, los gays, los gitanos, los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Para ellos el argumento hacia todos ellos es siempre
ese, el de la compasión, el que nos da pena. Que, por otra parte, la compasión está bien, insisto. O sea, la compasión es parte de nuestra civilización, pero estaba bien ordenada según la razón, porque si no, al final acabas teniendo compasión de lo que te muestra la tele, de lo que te muestran el 80% de los medios de comunicación de este país, que te muestran una cosa y no te muestran la otra, y por lo tanto eres esclavo. Es lo que tú has dicho también, ¿no? Se ha perdido la noción de que somos libres. Cuando olvidamos la razón, olvidamos la libertad. Hablaremos de la ley de bienestar animal que está saliendo adelante esta misma mañana en el Congreso de los Diputados, porque es la cuestión que está marcando la actualidad política, pero vamos a centrar estos primeros minutos en la cuestión trans, porque ayer salía del Senado, se aprobaba la ley trans para que fuese de vuelta al Congreso, donde será ratificada definitivamente, y además ocurría en el mismo día en el que Suecia decidía parar las operaciones y cambios de sexo en menores. El debate sobre la transexualidad y la unión con los más pequeños es cada vez más polémico. Son muchos los que piensan que se debería de regular, otros prohibir y otros que no debería de haber ningún tipo de límite. Y si hay un país que ha dado marcha atrás a todas estas políticas, ha sido Suecia. Este país nórdico fue pionero en reconocer la identidad trans y crear normas para proteger a este colectivo. Sin embargo, ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses porque ha decidido restringir el acceso a los menores a tratamientos hormonales para reasignar el género. ¿Pero por qué este cambio de política? Por un aumento de los diagnósticos de personas que piden cambiar de género. Y es que entre 1998 y 2021, cerca de 8.900 personas fueron diagnosticadas con disforia de género, pero solo durante el año 2021 fueron diagnosticadas 820 personas. Suecia fue el primer país del mundo en autorizar el cambio jurídico de género en 1972, lo que hizo que la Seguridad Social fuese la encargada de asumir el coste de esta reasignación. Sin embargo, si analizamos el perfil de las personas diagnosticadas, nos encontramos con casos verdaderamente complejos. La mayoría de ellos son diagnosticados con otro tipo de desórdenes como déficit de atención, problemas alimentarios o autismo. Pero llama la atención que Suecia no es el único país en dar marcha atrás. Finlandia, Reino Unido y Francia también se suman a esta lista, unos países que fueron en un principio ejemplo para la ministra Irene Montero. La realidad de España, sin embargo, es distinta y en lugar de pensar en el bienestar de los más pequeños, se siguen aprobando leyes que les perjudican. Frenan en Suecia esos tratamientos para menores después de que hayan aumentado los casos en un 1000%. Además, esto es bastante importante porque Suecia fue el primer país en el que abrió esta puerta para que la Seguridad Social costeara precisamente estas operaciones de cambio de sexo. Además, bueno, lo fue de los primeros, pero también algunos de los despachos de abogados que, por cierto, están defendiendo ahora las causas, ¿no?, de estos colectivos que se han arrepentido de haber tomado una decisión tan precipitada, son curiosamente despachos de abogados que no son conservadores, ¿no? Así que, por tanto, esto no es algo de ideología que podamos decir que se atribuye más a la izquierda, sino que incluso la propia izquierda admite que se han equivocado y son ellos los que ahora, desde otros ámbitos como es el legal, están defendiendo a estos menores. Yo creo que en el caso español, bueno, hay grandes carencias, ¿no?, en esta legislación. ¿Qué pasa si un adolescente que en un momento dado puede tener dudas sobre su identidad sexual, pues se arrepiente, ¿no? Bueno, pues nada se dice sobre las terapias de reconversión y de hecho, bueno, pues quedan prohibidas, ¿no?, este tipo de terapias, por lo que ¿qué va a pasar? Va a quedar todo en una solución económica, ¿no?, de una responsabilidad patrimonial a posteriori por parte del Estado y otro punto que no creo que tampoco sea menos importante, que es el tema de que se facilite esa medicación, como ha pasado en Suecia, como también pasa en Reino Unido, esa medicación de conversión. Esto, al final, pues afecta directamente a uno de los grandes problemas que estamos viviendo en España, como es el tema de la salud mental, sobre todo de la gente también más joven, que es lo que más preocupa, una tasa de desempleo juvenil desorbitada, una causa de muerte ya por encima o por delante, perdón, incluso de los accidentes de tráfico, como es el suicidio. Bueno, pues es que puede llevar una serie de consecuencias esta legislación trans muy graves en España, que como acabamos de ver en el vídeo, pues pueden tener luego consecuencias. De hecho, en Suecia esta polémica empezó hace 2 o 3 años. En el año 2019, si no me equivoco, se publica un documental que cuenta con testimonios de muchas personas que se sometieron a estos cambios de sexo en la principal clínica del país, que así los ofrecía. Muchos de ellos denunciaban las irregularidades de los médicos y hay exactamente un caso de un hombre que se inicia la operación, se convierte en mujer y luego vuelve a dar marcha atrás y se da cuenta, después de hablar y con diferentes expertos y médicos,
médicos de que lo que le tiene en realidad es un déficit de atención y autismo. Sí, se ha hablado además médicamente de que mucha gente, o muchos jóvenes o muchos niños que están pidiendo eso, el problema que tienen es déficit de atención. Eso después se ve médicamente. Pero a ver, yo es que es un tema que, si normalmente no entiendo casi nada, en esto entiendo todavía menos. Porque a mí me parece que estamos ante una casuística bajísima, estadísticamente, muy excepcional y que, por tanto, tendría que tener su resolución científico-médica o médico-científica muy excepcional y como es, además de irreversible, muy, diríamos, como muy dura hormonalmente, físicamente, cirujanamente y todo eso, como para pensárselo 20 veces, ¿no? Y para asegurarte que no te equivocas y para asegurarte que el ser no va a cambiar de opinión y para asegurarte que la causa es exactamente esa y no otra. Entonces, todo lo que sea banalizar eso es una estupidez, como mínimo. Creo que es el adjetivo que habría que poner sería mucho más alto. Aquí se ha dicho, creo que ayer y anteayer, de que se ha multiplicado el caso de los niños, niñas, que entre 12, 14, más bien 14, 16 años, están pidiendo ese tipo de terapias, ¿no? Y entonces, curiosamente, eso coincide con la pubertad, es decir, con cuando se hacen la llamada, no sé qué, un lío, o sea, que no se aclaran, ¿no? Entonces, claro, se revolucionan las hormonas. Claro, en una edad súper hormonada, en que uno no se aclara, que le sale todo mal, que no le entiende nadie, que etcétera, etcétera, darle una opción a un cambio drástico que te pueden prometer el oro y el moro, pues simplemente porque es como un cambio total de vida, eso se llama chollo, te tiras a la piscina y no te das cuenta que te van a dejar sin manos, sin pies, sin alguna otra cosa y vete a ser sin cabeza. Que sería no lo más parecido a un ataque hormonal de ese estilo. Que no pase nada más, porque las autoridades sanitarias precisamente de Suecia lo que están señalando es que el tratamiento les puede provocar efectos secundarios como, ojo, cáncer, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis e infertilidad. Bueno, es que esa es otra, o sea, estamos hablando de una carga hormonal salvaje que es contraria a la propia naturaleza. Es decir, los cromosomas XX implican una serie de hormonas y el XY implica otra serie de hormonas y muchas más cosas. Entonces, ir contra eso es ir contra todas y cada una de las células de un ser vivo. Es decir, es una salvajada médica que hay que usarla con mucho cuidado en el caso de que sea irresistible el problema que provoca. Pero ahora lo han banalizado. Pues nada, ya dije el otro día, que desgraciadamente, que biológicamente no tiene mucho problema eso, porque todos los seres que vayan a pasar por este tipo de operación no van a crear posterioridad en los genes de la especie humana. O sea, a nivel personal es terrible, pero a nivel sociobiológico de la especie humana es un problema anecdótico que no va a tener ninguna trascendencia. Bueno, algunos sí que van a tener descendencia. De hecho, hay casos ya, ¿no? Mujeres que son trans, o sea, se identifican como hombres y, sin embargo, si, por ejemplo, tienen una pareja y no pueden tener hijos, son ellas las que se quedan embarazadas, ellas con el aspecto de ellos, ¿no? O sea que son trans y sí que tendrán descendencia, ¿no? O sea que a nivel de especie son anecdotillas. Sí, pero bueno, porque también el grupo de los trans era minúsculo y digo era porque claro, datos como estos de que esté creciendo exponencialmente en Estados Unidos también. Hay un libro muy interesante sobre esto que ya hemos comentado varias veces, Daño irreparable, que también ha señalado esto y además se concentra justamente las que han multiplicado por 10, 100, 1000, 10.000. Son cifras extraordinarias, pero como era un grupo muy pequeñito, pues todavía es que la cosa tampoco es que sean muchísimos los que vemos por la calle, pero las que han multiplicado por cifras absolutamente extraordinarias y nunca vistas el número de trans son sobre todo las mujeres que empiezan a pensar que son trans y mujeres que son efectivamente casi niñas, ¿no? En la pubertad, cuando están saliendo en ese momento difícil en el que estás saliendo de la infancia y estás entrando en la adolescencia, 12, 13, 14 años. De todas formas, en todos esos casos que efectivamente ya existían, tampoco es una cosa absolutamente nueva lo de que haya personas trans, los terapeutas que ayudaban a estas personas, que normalmente son personas que lo pasan muy mal, y de nuevo volvemos a lo que decíamos al principio, precisamente porque son personas que obviamente lo pasan mal, no es agradable estar en esa situación, automáticamente se dice, ay, siente mucha compasión por ellos y
haz cualquier cosa que cualquiera de ellos diga. ¿No? Este derivado es lo que se ha equivocado. Sentir compasión por ellos es bueno, lo hemos dicho antes, es una característica típica de nuestra civilización, sentir compasión por aquel que lo pasa mal, darle de repente toda la razón en todo lo que diga, pues no, porque claro, para empezar además distintos dirán cosas distintas. Pero bueno, la cuestión es, ante las personas que eran trans y las personas que por lo tanto atravesaron una situación difícil, los terapeutas, que normalmente era lo aconsejable, que fuera terapeuta, tenían 3 opciones, detectaban 3 posibilidades de qué es lo que estaba pasando ahí. Posibilidad número 1, son trans de verdad, lo que has dicho tú ahora, y por tanto la mejor solución, la menos mala de las soluciones es que vayamos a seguir el proceso hasta cierto punto en el cual esta persona, que era una mujer, a partir de ahora va a ser hombre, la vamos a llamar con un nombre de hombre, va a vestir como hombre, va a tener, etc. Vale. Ese era uno de los 3 casos, pero los otros 2 casos que abundaban eran los que también han salido aquí ya y los que en Suecia se han dado cuenta, y en Estados Unidos y en Reino Unido también, y los psiquiatras de aquí lo están advirtiendo, cuidado, porque luego nos dirán, es que nadie lo advirtió, lo están advirtiendo ya muchísimos psiquiatras en España. Los otros 2 casos que nos están advirtiendo los psiquiatras es que ellos también se encuentran casos en los cuales lo que hay, lo habéis dicho, es reflejo de otro problema. Tú crees que tienes un problema con tu sexo, con tu identidad, pero en realidad lo que tienes es otro problema. Lo que pasa es que lo expresas a través de eso, ¿no? Y por lo tanto, el psiquiatra intentaba localizar el otro problema para resolver el problema real. Claro, resolver el problema falso sería dejarse engañar. Esto ahora está prohibido, va a estar prohibido con la ley trans. Si el psiquiatra dice, no, a ti en realidad lo que te pasa no es que seas trans, sino... Pongamos cualquier otro, tienes una depresión, tienes una... El que sea, porque no soy yo psiquiatra y además estoy hablando de un caso hipotético, o sea que no podemos decir qué es lo que hay detrás porque pueden ser varias cosas. Eso es justo lo que hay que averiguar. Si el psiquiatra dice esto, va a tener una sanción. Esto es lo primero, porque este es el totalitarismo de esta ley, que mete en un solo carril todos los casos. Entonces, esta era la segunda opción, y la tercera opción es que fuera algo temporal. Es decir, que no fuera ni siquiera una cosa que refleja otro problema que tenemos que tratar, sino que simplemente esperando un tiempo, 1 año, 2, 3, 4, esa persona se iba a dar cuenta de que aquello era falso, de que siendo una mujer en realidad no quería ser hombre, que era una ficción, que era un desvarío, iba a resolverse. Tiene que ser acompañada durante ese proceso porque es duro y también, por lo tanto, el psiquiatra también le tiene que decir esto es temporal y ahora tampoco se lo puede decir. Cuidado, pues claro, es que también este es el problema, que hemos puesto a Irene Montero no solo a soltar violadores, sino también a decirles a los psiquiatras lo que tienen o no que decir. Como si... Es verdad que hizo psicología casualmente, pero vamos, una persona que sacó psicología, sacó un 9... Pero vamos, que lo que haces en una carrera de 4 años de psicología no es para que decidas sobre todos los casos de toda España, de todos los trans, sin ser especializada en ese tema. O sea, este es el ridículo y es la definición de totalitarismo. Gobernantes que se ponen a sustituir a expertos, gobernantes que se ponen a sustituir todo lo que hace la sociedad. De hecho, se tramitó por la vía de urgencia y pasaron absolutamente de la opinión de los expertos. Sí. Por tanto, es que puede pasar como es realmente preocupante. Pero bueno, esto es igual que lo de la ley del solo sí es sí, ¿no? La ministra de Justicia, por eso de que es juez tal, pues ya se cree en posesión también de decirle a los jueces lo que tienen que hacer, ¿no? Es verdad que se ha desmarcado en las declaraciones de las últimas horas, pero bueno, ha estado durante meses, 1, 2, lo que ha durado la vigencia de la ley nueva, apoyando Hay quien interpreta que se está despidiendo del gobierno. Veamos precisamente cómo esta ley trans puede convertirse en esta nueva ley del sí es sí por sus consecuencias, de las que ya están alertando muchas feministas. Llevan advirtiéndolo semanas. El Partido Popular se opone a la tramitación de la ley trans. Hoy tiene la oportunidad el Partido Socialista de no volver a cometer un error. Alertan los de Feijóo que el texto llevará un proceso similar con lo sucedido con la ley del solo sí es sí. Es una ley en la que no ha habido una participación por parte de los expertos. Si hubieran escuchado un poco más, serían mucho más conscientes del daño que la ley que se pretende aprobar va a hacer a la sociedad española. ¿Pero por qué los populares requieren su paralización? La segunda norma estrella de Montero denuncia en parte de la anteposición de la bandera ideológica a la de la razón. Se ha tramitado por la vía de la urgencia y no ha contado con el debate necesario, mucho menos con la opinión de profesionales o expertos a quienes preocupa el hecho de imprimir la posibilidad legal a los menores de hacer cambios permanentes en sus cuerpos. La ley permite a los menores de 12 años a cambiar de sexo, desde los 16 únicamente con un cambio administrativo, sin pruebas ni testigos, ante el registro civil, bastando solo con acreditar su voluntad. No hay necesidad de prueba médica ni psicológica. La cirugía de cambio de sexo quedaría permitida también a partir de los 12
12 años. ¿Y qué pasa con la hormonación? Los menores de 14 y 16 pueden acceder a este derecho, algo que sin embargo permiten gobiernos como el de la Comunidad de Madrid. Las terapias de conversión o las destinadas a modificar su orientación, identidad o expresión sexual quedan prohibidas aun a pesar de no haber alcanzado la madurez. ¿Y qué hay del fraude de ley? Puede ocurrir al conceder la norma derechos adicionales que conlleva el cambio de identidad. El Senado ha dado su visto bueno al documento tras haberse introducido en él dos correcciones: cambiar el término de procedimiento por el de procesos y borrar una referencia a la violencia intragénero. Las modificaciones efectuadas sobre la ley obligan a que ahora deba volver a pasar por el Congreso, previsiblemente el próximo 23 de febrero. Y atención a la noticia que publica hoy el diario El Confidencial sobre cómo un rastreo policial a través de las redes sociales está aflorando alertas suicidas de jóvenes con crisis de identidad de género. Exactamente, los especialistas, dice esta noticia, han actuado ante un total de 148 situaciones de riesgo desde el año 2018. En 4 años las alertas se han multiplicado un 713%. Sabiendo precisamente, bueno, es que de hecho lo hemos visto, la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha estado fijando en otros países como Suecia, Finlandia o Reino Unido. De hecho, muchas veces en sus argumentos los ha puesto de ejemplo, viendo los datos, los informes, lo que nos están diciendo, también cómo estos países están retrocediendo. ¿Por qué este empeño de seguir hacia adelante? Y como bien decía Francas, de legislar para minorías y encima legislar mal. De legislar mal, me contraargumentaba antes Miguel Ángel con toda la razón, ¿no? Que esto no es una cortina de humo. Para Podemos, desde luego que no lo es, pero bueno, para otros partidos como, por ejemplo, el Partido Socialista, yo creo que sí, ¿no? Se han venido desmarcando sobre todo en estos últimos días, ahora que se acerca época electoral. No hay más que entrar en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, TikTok, que es una red social bastante abierta, donde ves niñas que ni siquiera han llegado a la adolescencia y que, sin embargo, algunas de ellas caerían bajo el ámbito de aplicación de esta ley, sobre todo la nacional, pero también la que tenemos en la Comunidad de Madrid, que, por cierto, es mucho peor incluso que la ley trans nacional, porque además especifica más cuestiones en el tema de hormonación y por tanto lo hace más accesible y también con peores consecuencias a futuro para estos chavales. Yo creo que también hace mucha falta ese regreso de la educación por parte de los padres, y esto es una opinión absolutamente personal, ¿no? Un control del acceso a las redes sociales, porque al final en estas redes, como no hay ningún censor, en el mejor sentido de la palabra, puedes llegar a ver miles y miles de vídeos. Yo el otro día estuve haciendo una pequeña inspección del tema, el tema trans. Efectivamente, la mayoría de niñas, porque ni siquiera eran adolescentes, no estaban desarrolladas, eran mujeres, y muchas de ellas haciéndose pasar por hombres, ¿no? Como, bueno, pues alardeando de haber podido o de vestirse de hombre, que bueno, en principio no tendría nada malo si no fuera porque eso conlleva al final una mutilación genital de la cual luego no pueden retroceder para volver a encontrar su plena identidad sexual. Ya que estamos hablando de menores, de redes sociales y también de la ley del solo sí es sí, me gustaría que centrásemos los próximos minutos en hablar de una cuestión que precisamente he visto a través de Twitter. Yo no sé si en esta mesa hay alguien que ve La Isla de las Tentaciones. No. Bueno, pues no. Para aquellos que no lo vean o no sepan de lo que consiste, mucho. Es un reality show que de Telecinco, que lo que consiste es que hay un grupo de parejas que acuden allí y hay un grupo de personas solteras tentadores. Entonces les separan hombres y mujeres a un lado, novios a un lado, novias a otro, y entonces las otras personas solteras intentan como conquistarles, por así decirlo. Bueno, pues esta mañana me he encontrado en las redes sociales un corte de apenas 10 segundos donde un novio está tirado en una cama y una chica encima, donde le dice para por favor, y la otra sigue adelante. Si esto hubiese sido en el caso contrario, me encantaría, pero veríamos claramente cómo la ministra de Igualdad y todas las feministas saltan en tromba. Pero esto además me gustaría centrar el debate en qué tipo de programas estamos haciendo a partir de las 10 de la noche, que lo puede ver cualquier niño, qué tipo de relación amorosa estamos asimilando como normal. Porque al final es un programa que es récord de audiencia, si no me equivoco, y que a partir de las 10 de la noche hay algún niño que puede acceder a él, o a través mismamente de las redes sociales con un contenido de 3 minutos. Y que además, claro, para mí es porno.
Sí, están las 24, vamos, no sé, pero todos los programas tienen dos cosas. Una, que están las 24 horas en Internet, con lo cual puedes verlo a la hora que quieres. Y dos, cuyas promociones no solo se hacen a las 10 de la noche o a las 12 de la noche, sino que se hacen a cualquier hora. Con lo cual, con las promociones tienes perfectamente, y las promociones suelen ser las imágenes más impactantes para que veas el programa. O sea, no suele ser el sol y la luna, sino que si hay sexo así en marcha es la que ponen para que piques, ¿no? Bueno, pues no, yo creo que simplemente lo que estamos haciendo es animalizar a la especie humana. Es decir, aquí se trata de funcionar por ganas. Tengo ganas de comer, como. Tengo ganas de beber, bebo, no sigo, ¿no? Tengo ganas de tirirí, tirireo. Pues eso. Ese es el amor que impera, que no es amor, sino que es otra cosa, es carnal. Es que hablar de la Isla de las Tentaciones, que efectivamente no he visto, y ya me parece que todo el concepto en sí mismo es... El título dice todo. No, bueno, si fueran otras tentaciones, ¿no? Podrían ser... Sí, pero eso se está asimilando como algo normal por muchas personas. Claro. Y consideran que las relaciones No, además pues lleva son ya así. años, pero lleva años Lleva el tiempo. programa, tampoco es una cosa nueva, ¿no? O sea, No. O sea, lleva... Entonces, pues es que no sé, es que, ¿qué podemos decir? Aparte de que qué mal, es que no... Hombre, filosóficamente se puede analizar por qué el amor se reduce a sexo. Sí. Eso no deja de ser interesante. Claro, pero que... Bueno, filosóficamente hablando. Que no es algo nuevo. No, que va. Y no lo digo porque la Isla de las Tentaciones lleve unos cuantos años. Y tampoco, o sea, lo de banalizar la idea de que la pareja se rompa. Esa idea, que es la que está detrás. Y que los que vayan ya pensando que van a someterse a eso. O sea, es... ¿qué tipo de pareja se va a un programa en el cual te van a someter a tentaciones para romper la pareja? ¿Qué tipo de firmeza tiene esa pareja? ¿Qué tipo de comunicación? ¿No? ¿Y qué tipo de pareja sale del programa? ¿Eh? ¿Y qué tipo de pareja sale del programa? Bueno, si salieran, Cuando sí, te a han ver, roto. no, algunos saldrán como entran, quiero decir, Sí. algunos saldrán sin haber caído en las tentaciones, imagino, no creo que porque si no exista sería muy mucho eso. repetitivo. Algunos saldrán sin haber caído en las tentaciones, pero ¿Y el eso... que ha caído? Si ha caído sale otra cosa, sí, pero, Pues pero es el una problema no es garantía que que haya... no caerá nunca pero más, para ¿no? mí el problema no es que haya caído, el problema es que hayan ido. No, sí, está claro, está O sea, claro. las tentaciones en las que no caes son aquellas que no te pones cerca de ellas. Está claro. Entonces, la cuestión es ir a un programa adrede a someterse. Entonces, pero bueno, ese espectáculo, supongo que nadie se lo toma en serio. No se toma en serio, os quiero decir, no se toma en serio la relación previa. Como no se toman en serio la relación previa, por eso van al programa, por eso todo lo que pasa en el programa. Y es una banalización, sí, de todo. Pero no te creas, porque lo comentábamos precisamente esta mañana en la redacción, que hemos tenido ahí un debate bastante interesante, y había una persona que decía, mis amigas han tenido que dejar de ver el programa porque empezaban a tener actitudes de que pensaban que su novio siempre le estaban poniendo los cuernos, o actitudes como más agresivas hacia ellos, de empezar a sospechar y empezar a romper esa confianza que debe estar Pues entre dos personas. Este efecto no me lo hubiera imaginado, pero vamos, no me lo hubiera imaginado porque no me hubiera puesto a pensar sobre ello, porque ya digo que me cuesta ponerme a pensar sobre la Isla de las Tentaciones. Pero ahora que ya nos ponemos, efectivamente, ese es un efecto hasta cierto punto razonable, ¿no? Empiezas a obsesionarte con que aquello que has visto, aquellos signos que has visto en el programa como prueba de infidelidad, de repente, pues entonces está también, ya no solamente está destrozando las parejas que van, sino también está dañando a las que lo ven. Es decir, no sé, debo decir también que en el fondo me tendría que someter a la tortura de verlo una vez para poder criticar lo que he visto. Claro, Yo es que lo he tenido que ver esta mañana porque quería ver exactamente qué es lo que había pasado entre estas dos personas, y me he tragado 4 minutos que se me han hecho 4 eternos. solo, bueno, pero 4, porque el programa durará bastante. Durará pero ya una hora, creo, una hora. 2 horas. O 2 horas. A no sí, de los que tienen 24 horas 2 de horas grabación. y media me chivan. 2 horas y media. 24 horas de grabación en un canal especial que puedes ver las 24 horas y todo eso. Porque eso se hacía en el Pero otro. lo más grave de todo esto es que la gente pida este tipo de programas. Al final la audiencia es la que manda, ¿no? Imagino que este tipo de programa no estará subvencionado y que si lleva tanto tiempo es porque está funcionando. Y luego me llama la atención... Pero tampoco te engañes, o sea, todo lo que sea morbo, sexo y tal, tiene tirón, ¿no? Lo que no tendrá tirón es pero luego hay otros un países, programa en que te digan luego hay que tienes otros que países, estudiar como mucho. por ejemplo en Italia, que ahora les da a partir de las 10 de la noche por ver solo programas de política. Únicamente, Francia. que a mí me llamó mucho la atención. Francia toda históricamente la hay vida muy buenos debates son en debates televisión, continuamente. además con bastante, en fin, Sí, pero hay una divergencia de película opiniones. norteamericana que yo he intentado buscar, que he perdido a la vista, que era muy interesante sobre eso, porque era unos tíos que montan una televisión y entonces se encuentran con que los índices de audiencia vienen por unos aparatitos y marcan lo que la gente en teoría quiere. Y ellos deciden
diríamos, trampear los índices de audiencia para que los programas que los hagan salgan con más audiencia. Consiguen esto y hacen unos programas que no tienen nada que ver con la distracción, con el recreo, sino que son más bien intelectuales, y en poco tiempo todas las televisiones dan eso y realmente ya los índices de audiencia dicen que eso es lo que se quiere ver. O sea, que influye. Con lo cual, querría decir que no tiene nada, que influye más lo que te dan que lo que quieres. O sea, si tú dices que este teléfono móvil es moda, empieza a estar de moda. O sea, tú lo que la gente ve, ve lo que le gusta de lo que le dan, pero evidentemente no ve lo que no le dan. ¿Y no hay quien apaga la televisión? Porque yo creo que también, bueno, más hoy en día, la gente joven apaga es que la televisión ni la observa. La gente joven apaga la televisión. En fin, nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, apenas 2 minutos, y enseguida estamos de vuelta y hablaremos además con Luis Gestoso, que es el candidato de Vox a la alcaldía de Murcia. Precisamente en Murcia, este fin de semana, el domingo exactamente, Vox, el partido de Santiago Abascal, presenta a todos sus candidatos. Estaremos contándoselo aquí en directo, en Dando Caña. El peor socialismo de Europa, el socialismo que pactó con ETA, el socialismo que ha traído a lo peor y que hoy está al frente del gobierno. Como cada semana, el Club de Amigos os informa de las actividades más próximas que tienen preparadas para vosotros. Lunes 13 de febrero a las 6:30 de la tarde estará de nuevo por el Club Juan Zaragoza. Hablará de la glándula pineal y su importancia en nuestro cuerpo. Es la responsable de los ritmos circadianos, del descanso y regeneración del cerebro, el portal del alma. El jueves 16 de febrero a las 7 de la tarde miramos la arquitectura a través de Blanca Lledó. Nos hablará de la vivienda colectiva contemporánea poniendo como ejemplo 3 edificios: Mirador, Celosía y Mare de Déu. El jueves 16 de febrero El Gato al Agua se va de gira. Disfruta de tu programa favorito en directo. Estaremos en Valencia. ¿Quieres venir de público? Pues llama al teléfono del Club de Amigos o entra en su página web. El lunes 20 de febrero a las 7 de la tarde comienza el ciclo de Historia con José Javier Esparza. En este ciclo se hablará sobre la verdadera historia de la conquista de América y en esta primera sesión nos centraremos en el origen, el problema de Colón y la ruta de Occidente. Martes 21 de febrero a las 7 de la tarde, en Ruta por España con Paco Huertas, nos paramos en la Sierra de Francia y sus pueblos medievales, como San Martín del Castañar y el Castillo de Miranda del Castañar. Los mejores pueblos medievales de Salamanca se encuentran en la Sierra de Francia. Para apuntarse a estas y muchas actividades más es muy fácil. Entra en la página del club en el apartado de agenda, llama al 91 616 2464 o escribe un correo electrónico a club@eltorotv.eu. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y vamos a seguir hablando de la ley del solo sí es sí, porque esta misma mañana hemos vuelto a tener duelo de ministros en diferentes entrevistas, al igual que viene sucediendo en los últimos días. Hoy le ha tocado a la ministra de Igualdad estar en la cadena SER al mismo tiempo que Bolaños estaba en otra radio. Para Félix Bolaños, esta norma es imperfecta, mientras que Irene Montero sigue defendiendo que la ley está bien hecha y asegura que ahora mismo las negociaciones y conversaciones con el Partido Socialista están rotas. No. Y yo deseo que podamos volver a negociar cuanto antes, porque creo que necesitamos dar una respuesta unitaria como gobierno a las víctimas. Hemos hecho hasta 6 propuestas. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que se vuelvan a sentar? ¿Simplemente que se llamen o que alguien reconozca que tiene que dar marcha atrás? Yo no me he levantado de la mesa, Ángels. Yo no me he levantado de la mesa, con tal de que estemos dispuestos a preservar el modelo del consentimiento y a que las víctimas tengan solo que responder a una pregunta y es si consintieron, con tal de que esa condición esté clara. Yo creo que hay muchas opciones para que encontremos un acuerdo. Y dentro de esta ley del solo sí es sí, de sus consecuencias, ya saben, ustedes se lo venimos contando a diario, como más de 400 agresores sexuales se han beneficiado ya por la norma de Irene Montero. Pero es que además seguimos conociendo casos que llaman mucho la atención. Uno de ellos es precisamente en el que ha estado trabajando Patricia en las últimas horas, sobre un hombre que ha salido de una cárcel de Castilla-La Mancha, que además estaba siendo vigilado por yihadismo.
Más de 400 agresores sexuales condenados ya se han beneficiado de la ley del solo sí es sí y más del 95% de los inmigrantes ilegales con orden de expulsión continúan en España. Dos datos aparentemente inconexos y que sin embargo toman sentido con Abdelaziz Tamalout, un joven marroquí aún residente en España que fue condenado a 6 años de prisión por cometer 2 agresiones sexuales y a quien le fue concedida la sustitución de dicha pena por la expulsión de España, una orden otorgada hace 2 años y que nunca se ejecutó. Hasta aquí solo se puede calificar a este individuo como agresor sexual, pero es que hay más. Según el Diario del Mundo, a raíz de una pelea con otros internos en la cárcel, se descubrió que estaba en posesión de 2 móviles donde hallaron vídeos relacionados con terrorismo yihadista y por ello desde entonces fue monitorizado por alto riesgo de radicalización, una circunstancia que no ha impedido que saliera de la cárcel a principios de este mes de febrero, gracias a la ley del solo sí es sí de Irene Montero. Por ello ya no resulta extraño escuchar incluso a los socialistas decir que para que la ley del sí es sí pueda seguir siendo una ley del sí es sí, sí o sí hay que rectificarla. O a Vox preguntarle al presidente del gobierno lo siguiente. Señor Sánchez, ¿va a cambiar su gobierno las políticas migratorias para evitar nuevos atentados yihadistas como el de Algeciras o van a seguir ustedes patrocinando la inmigración ilegal, negando los problemas de convivencia, desprotegiendo a policías y a guardias civiles en nuestras fronteras, desprotegiendo a las mujeres, desprotegiendo a nuestro pueblo en general? Porque cada vez son más tanto las mujeres desprotegidas como los inmigrantes ilegales que con orden de expulsión permanecen en España. Bueno, pues ya lo ven, tenía 2 condenas de 6 años de prisión por delitos de abusos sexuales, estaba siendo vigilado porque además tuvo un conflicto en la cárcel, le pasaron a otro régimen, le pillaron con el móvil que tenía varios vídeos por yihadismo. Ahora lo que sí es cierto que no se sabe a qué pueblo se ha ido, ¿no? No, se desconoce y de hecho es curioso porque creo que era el Partido Socialista que tenía un mitin estos días por el pueblo de este señor, pero han decidido cambiarlo de sitio, imagino, para no tener ningún problema o que posicionarse, ¿no? A favor o en contra. Bueno, es realmente increíble que haya casos como este, ya no por el tema de que sea un agresor sexual, sino por el hecho de que es un inmigrante ilegal que tenía una orden de expulsión al cual le concedieron la posibilidad de salir de la cárcel para volver a su país y bueno, eso quedó absolutamente parado, frenado y ahora este señor no solo no está en la cárcel, sino que bueno, pues puede seguir agrediendo a mujeres, porque no solo lo hizo en una ocasión, ¿no? Sino que fueron 2 agresiones sexuales. Es realmente preocupante. Y luego ya el tema de la conexión con el yihadismo. Es cierto que leyendo un poco el caso, ¿no? La relación que a él le guardaron, y hay que decirlo, ¿no? En honor a la verdad, con este bueno, pues, islamismo a lo mejor más fundamentalista, fue porque dijeron que los 2 móviles que habían encontrado en la celda, que contenían vídeos, ¿no? A favor de estos movimientos más radicales, se los atribuyeron a él. Entonces, bueno, yo la verdad creo que hay que poner siempre en duda que verdaderamente pudieran ser suyos, ¿no? Sabemos cómo funciona todo esto en los centros penitenciarios, muchas veces se hacen favores entre los presos de guardarles unas cosas a otros, pero sí es cierto, y a lo mejor ahí ya cobra un poquito más de sentido la teoría, que él había empezado a dejarse la barba más larga, a dejar de comunicarse con el resto de presos, incluso antes de que le cambiaran de módulo. A lo mejor eso sí que da unas pistas sobre que podría estar radicalizándose. Frangas. A ver, no, es que volvemos a la pena, ¿no? Es decir, nos da pena la gente que pasa hambre en África, luego que entren. Entonces, con ese sistema conseguimos hundirlo todo porque no tiene ningún sentido. Es decir, el problema viene de raíz ya. Si estamos hablando de inmigración ilegal, eso es un delito ya de entrada, con lo cual no hay que hacer nada más que evitar el delito. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que me lo pusieron a mí, no es porque lo haya pensado yo solito. El día que el español medio le guste tener la puerta abierta para que entre cualquiera en su casa, entonces ese día será normal que los gobernantes abran las puertas o no hagan que las fronteras sean lo que su nombre indica, fronteras. Pero mientras no ocurra eso, los gobernantes son responsables de que las fronteras sean fronteras. Y la única manera de que sean fronteras es que no pase nadie que no deba pasar. Porque si pasa uno, ya tenemos un problema. Y eso, los que nos hemos dedicado a la educación, lo tenemos clarísimo. Cuando tú estrenas mesas nuevas en una aula y el primer día aparece una raya en una, organizas la parda o al día siguiente hay 37 rayas.
Entonces, la única solución es, aunque una ley no sea un problema, que parezca que es un problema brutal, para que la gente tome en serio que hay que cuidar el mueble. Yeah. Porque si no, pues es lo mismo. O sea, si se puede entrar saltando la verja y no te echan, saltarás la verja, entrarás por un lado, entrarás por otro. O sea, lo que hay que hacer es evitarlo a toda costa. Y si no, quiten las fronteras y entonces, pues nada, el oeste ya se ve cómo funcionaba. Que había un señor que ponía ese sheriff y el resto le van a la misma pistola y se lo cargaban. Eso es como acabaremos. Cuando no hay ley, se acaba con la ley de la selva. O la ley del oeste, que en este caso parece que es muy parecido. Sí, ahí yo creo que podemos ver muy bien lo que decíamos antes sobre la manipuladora dirección de la compasión, ¿no? La compasión no es una cosa que sintamos por toda la humanidad igual, sino que es muy fácil que nos manipulen. Si nos muestran un problema y otro no, sentimos compasión por el que padece ese problema y otro no. ¿Y qué es lo que se hace aquí? Se muestra muchas veces, y por muchos ámbitos, no solo los medios de comunicación, en los medios de comunicación, pero también la intelectualidad, e incluso me atrevería a decir que la Iglesia también tiene este problema. Nos muestra el problema de los inmigrantes, ¿no? De las personas que llegan, que obviamente, de nuevo, volvemos a lo mismo. Nadie está negando que eso sea una situación complicada, ¿no? Cambiar de país, para cualquiera de nosotros, tener que cambiar de país ahora, porque llegar a un gobierno más totalitario que el que tenemos, pues sería un trauma. Bueno, pues si además lo haces con pocos recursos, lo haces sin tener trabajo en el lugar al que vas, lo haces con baja formación, obviamente todo eso se incrementa. De acuerdo. Pero se nos muestra eso, se nos muestran los casos en los cuales cualquier persona normal se compadece y no se nos muestra el otro resultado de la inmigración cuando es masiva y cuando es ilegal. No solo ilegal, sino masiva, porque si fuera ilegal, pero fueran 3 o 4 casos, pero el problema es que es masiva. ¿Qué pasa cuando la inmigración es masiva? Que en medio se cuelan muchas personas que obviamente por ellas no sentiríamos esta compasión, sino sentiríamos compasión por sus víctimas. Y esto no se nos muestra. Entonces, mostrar las víctimas de un yihadista, ¿no? Ahora sí, cuando llega un asesinato, pero si habéis visto, bueno, no es cuestión de volver al asunto, se ha desdibujado mucho y era una cosa que no podías decir, que era cristiano, y parecía que eras tú el malo si resaltabas que era un cristiano que había muerto, bueno, era un sacristán y estaba en una iglesia, pero no, aún así, parecía que eras tú el malvado si destacabas lo obvio, ¿no? Pero hablemos también de las violaciones, hablemos también de la inseguridad ciudadana, de las personas de barrios enteros que han tenido que cambiar sus habitantes su vida por la inseguridad, ¿no? Mujeres, niños que tienen que volver ahora a una hora distinta a la que solían volver a casa. Han transformado toda su vida porque ya no puedes caminar a ciertas horas. Eso no se nos muestra, eso se nos oculta y por lo tanto no sentimos compasión, pero son víctimas también, son personas que lo pasan mal como resultado de esa inmigración masiva. Y nadie se ocupa de ellos, nadie, por eso decía antes lo de la Iglesia, hay casas de acogida de inmigrantes, hay programas de servicio a inmigrantes. Bueno, cuando sale una... en esta última ocasión hay que decir que ha habido una excepción, el obispo Munilla. El obispo Munilla en este último atentado sí que ha salido y ha dicho, oiga señores, este yihadista estaba bajo captura, tenía una estaba bajo búsqueda, tenía una orden de expulsión, ¿por qué no se les expulsó? Esto ha afectado negativamente a mi rebaño, a aquellos a los cuales soy pastor, a los españoles. Pero ¿cuántas veces hemos oído a un obispo salir a destacar eso, que los miembros de sus diócesis, los miembros de los habitantes de España, las personas con una vida que tenían antes segura y que ahora ha dejado de serlo, que esos también hay que pensar en ellos y que las políticas de inmigración masiva están atentando contra ellos? Nada, hay un gran silencio y por lo tanto parece que entonces no hay que ser compasivos. De nuevo pasa como en el caso del aborto. Nos fijamos en lo que nos quieren mostrar, una madre que ha sido violada con 15 años, un caso así como muy trágico para que de repente sintamos solamente que ese es el problema y no nos muestran nunca. De hecho se ha prohibido, también es que estamos aprendiendo mucho en las últimas semanas. Cuando un gobierno regional ha dicho, oiga, a lo mejor si le damos la opción de ver lo que hay dentro, pues eso sería útil, se ha prohibido, se ha dicho no, que no lo vean, porque entonces ya sentirán compasión. Nos están dirigiendo continuamente hacia quién tenemos que sentir compasión y a quién no. Y eso es terrible porque no nos hace libres. Y hablando de manipular y mostrar unas cuestiones y no otras, la última encuesta del CIS, que no ha preguntado por la ley del solo sí es sí, pero que ha lanzado este sondeo sobre agresiones sexuales sin preguntar en ningún momento por la norma de Irene Montero. Un 97,5% asegura
de que ha realizado tocamientos, pellizcos y acorralamientos. Un 41,5% cree que muchas mujeres no denuncian por miedo al agresor. Sin embargo, esta encuesta que dirige José Félix Tezanos no se encuentra ni una sola pregunta sobre la ley. Se obvia la opinión de los ciudadanos sobre si debe o no debe reformarse la norma de Irene Montero. Tampoco se pregunta por esa eliminación de la distinción entre abuso sexual y violación, y además tampoco hay rastro de preguntas por la opinión por esas revisiones a la baja que ya superan los 400. Además, esta encuesta se produjo entre los días 20 y 25 de enero, que fue cuando empezaron a salir cada vez más y más casos. Una pregunta, yo es que no me he leído la encuesta del CIS y tengo que reconocer que sintiéndolo mucho no lo pienso hacer. Pero ¿estos porcentajes se están refiriendo a hombres o a mujeres? Mujeres. ¿O es indistinto? Mujeres. No, la afectada. Sí, pero mujeres no, afectadas. Pero no el que... O sea, el 73,6% que hacen chistes o bromas, ¿son hombres o son mujeres? ¿Hombres a mujeres? Solo hombres a mujeres. Y mujeres a hombres, no, nunca habláis de hombres. Las mujeres, pregunto. Como no soy mujer, ¿Alguna no vez lo se sé. habla? Porque eso, como no soy mujer, no lo sé. No, pero bueno, pero es me que extraña si lo contrario no... se niega sistemáticamente, ¿no? Cuando hemos intentado, no solo ahora, durante los últimos años, buscar datos en el Instituto Nacional de Estadística acerca de las agresiones que se cometen viceversa o incluso por la nacionalidad, no siempre queda claro y a veces no vienen esos datos. Entonces, claro, se nos prohíbe una información a los españoles que sería crucial para cómo presentar esa información de cara a los ciudadanos, ¿no? A todas esas personas que no tienen todo el tiempo de consultarlo. Bueno, es normal, ¿no?, que el CIS no pregunte sobre lo que no quiere ser preguntado por el Gobierno, pero yo creo que a nadie nos sorprende. Ha sido otra institución más tomada por Pedro Sánchez y que en año electoral utilizará. Cuando me estudio estadísticas de estas, o me las leo, me da la sensación de que las mujeres, según estas estadísticas, son asexuadas todas. Y en cambio sí, los o por lo menos son que no tienen... suprasexuados. Bueno, es que se está criminalizando al hombre. Con, claro. con lo que he estudiado yo, lo de la biología y tal, no cuadra demasiado. Bueno, es que la criminalización del hombre es evidente, ¿no? Lo vemos en la cuestión de la inversión de la carga de la prueba, que aquel al que le acusan es el que tiene que demostrar que no ha sido, cuando históricamente no era así, y tantas otras cuestiones, y sobre todo en estas encuestas, ¿no? Nunca se pregunta por el hombre, que entendemos evidentemente que hay una superioridad física, eso es innegable, es biología, ¿no?, del hombre sobre la mujer, pero eso no significa que se deban negar los otros datos, aunque sean ínfimos en comparación. No sabemos a día de hoy si son ínfimos, porque no existen, no los podemos consultar. Sí, y seguramente tan ínfimos no sean, ¿eh? O sea, Claro. ha habido veces en países Igual en se los que parecen, sí. en los que sí se... Sí, bueno, hay una diferencia por lo que decías, porque hay una diferencia biológica para empezar. Entonces, esa diferencia biológica, como la realidad importa, que es lo que intentan ocultar con todas estas medidas, cosas, no no solamente, es que incluso ya no es solamente el CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, que hace encuestas, es que el INE, Instituto Nacional de Estadística, que solo hace estadísticas, que es una cosa pues mucho más sobre datos, a menudo mucho más matemáticos y netos e indubitables, también ha habido que cambiar la dirección del INE para poner a alguien afín a Sánchez, porque también hay que mentirnos sobre la realidad. Entonces, bueno, en toda esta operación de ocultarnos la realidad, los que pensamos que sí que existe la realidad, tenemos que decir, oye, existe la realidad y existe la biología, por ejemplo. Y existen diferencias biológicas de media, que tampoco eso se entiende normalmente. Cuando dices, el hombre es más fuerte que la mujer, pues yo conozco una mujer que es más fuerte que un hombre. Claro, habrá muchas, pero es que hablamos de la media y, por lo tanto, en la media posterior, pues salen más agresiones de hombres hacia mujeres, pero no deja ínfimo lo otro. En Irlanda hace años, que sí que se contabilizaba, lo miré, y el dato casi llegaba a 40% por un lado, 60 y tantos por el otro. O sea, no es ínfimo, no es. Es muy distinto, es casi 2 por 1 de un lado y del otro. O sea, es significativo, pero no es, porque también es verdad que el maltrato es a veces diferente. Efectivamente. Y ahí a lo mejor ganan y por lo tanto ahí ya se puede, efectivamente, pero precisamente si queremos tratar el maltrato, tenemos que tratar también el psicológico, porque todos sabemos, lo venimos hablando, lo importante de la psicología, ¿no? Entonces ahora de repente no vamos a reducirlo solo al físico. Entonces, bueno, pero a mí, ya para terminar, solamente quería resaltar esta idea. La idea de que vivimos en un mundo en el cual la verdad cada vez es más revolucionaria, justamente porque vivimos en un mundo en el cual hay más y más gente encargada
de tapárnosla. Si os fijáis en todos los asuntos en los que estamos siempre con lo mismo. Y de maquillarla, y de hecho los datos y la manipulación que desde el gobierno... siempre lo mismo. Cuando al final siempre hemos dicho, los datos no mienten, pues bueno, hay que mirar qué hay detrás de esos datos y cómo se han hecho. Es que el problema de fondo es José Ramón muchas veces también nos lo ha demostrado con datos, es. con lo que yo decía, no con encuestas, que siempre es verdad que admiten una variabilidad, con los datos económicos, netos, matemáticos, también ahí se juega. Pero es que hemos empezado hablando de lo trans, en lo cual la verdad que era que si crees que eres trans puedes tener 3 opciones, también desde el gobierno se ha dicho, no, 2 opciones están negadas. Estamos continuamente hablando de gobierno intentando ocultar la verdad en todos los frentes, porque es verdad además que si dejas una espita abierta, por ahí se te cuela la realidad, o sea que el ataque a la realidad tiene que ser global y este gobierno lo está haciendo. Pausa para la publicidad, apenas 2 minutos y enseguida volvemos y vamos a tener que seguir hablando precisamente sobre datos, porque ayer decía Nadia Calviño que ella ya había notado que habían bajado los precios. Bueno, pues hemos salido a la calle a preguntarlo y parece que no todos lo han notado, como la vicepresidente económica. También tendremos que hablar de una de las propuestas de Rita Maestre de las ciudades a 15 minutos, que además nos recuerda mucho a lo que hemos visto en una película de los Juegos del Hambre. También tenemos que seguir hablando de la pesca de arrastre, del Tribunal Constitucional y de las causas olvidadas por el Gobierno, que es un tema que además se nos quedó pendiente de ayer, sobre cómo el Ejecutivo no destina tanto como debería hacerlo a causas para, por ejemplo, luchar contra el cáncer en nuestro país. Se lo contamos todo a la vuelta. 1:00 de la tarde, seguimos en Dando Caña, pero lo hacemos ahora con Ana Gullo y sus crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. 3 pakistaníes retuvieron ilegalmente a una joven de 27 años durante 22 días en Linares para practicarle un exorcismo. El motivo, expulsar el demonio de su cuerpo porque se había divorciado de su marido. Lo fuerte es que los detenidos eran los padres y el exsuegro de la víctima, que por cierto han sido inmediatamente puestos en libertad con cargos. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero y los agentes fueron enviados a una vivienda ubicada en una calle de Linares donde supuestamente se estaba produciendo un episodio de violencia de género. Al llegar les abrió la puerta y un hombre y una mujer que negaron que estuviera ocurriendo algo en el interior no les dejaban pasar, pero en ese momento los agentes escucharon y comenzaron a oír unos gritos y entraron. Encontraron a un varón encima de una mujer tapándole la boca y sujetándole las muñecas. La víctima estaba aterrada, tenía marcas en los brazos, la cara y los labios. Según las investigaciones policiales, fue el exsuegro quien se desplazó expresamente a la localidad para practicar el exorcismo porque tenía el mal en su cuerpo ya que se había divorciado de su hijo. La joven llevaba un mes divorciada y cuando llegó a casa de sus padres, estos le retuvieron en contra de su voluntad, dejando la llave echada en la puerta principal para que no pudiera salir del domicilio. La mujer, de hecho, vivía con su exmarido en Reino Unido y cuando viene, o sea, hace un mes, se divorciaron, llega a España y ha estado 22 días secuestrada por sus propios padres, que llamaron al exsuegro para que fuera a practicar el exorcismo. Yo no sé, esto ha ocurrido en España, en Linares, yo es que no entiendo nada ya. Yo tampoco. No sé si alguno quería puntualizar. No sé, nos hemos quedado toda la mesa a cuadros. Por ejemplo, actualmente, que he estado un poco investigando más sobre el tema de los exorcismos, porque aparte de esto parece que no había ni rito religioso ni nada, porque era el propio exsuegro que estaba intentando practicarle lo que han denominado como un exorcismo. Pero los oficiales, en el mundo hay hasta 800 personas que se dedican a hacer exorcismos, que además con el conocimiento del propio Vaticano, y de hecho el año pasado se produjo también, todos los años se reúnen como más de 100 clérigos, entre monjas y demás y curas, docentes también para cursos. O sea, el año pasado fue la 16ª edición sobre exorcismos y plegarias de liberación. Durante 6 días se enseñan las prácticas, los casos, cómo puedes determinar, diagnosticar, cómo lo tienes que hacer para que luego no ocurran cosas como esta, que entiendo que están fuera de todo, no sé, de toda la temática que es la lícita, la que está establecida por el Código Canónico, que al final tiene que estar regulada por un cura y también un psiquiatra. Es que el problema está en el concepto exorcismo. Claro. Si exorcismo es una cosa que le llamamos exorcismo a un tipo de ritual de la Iglesia Católica consistente en tal cosa, o le llamamos exorcismo a cualquier cosa
que pretenda hacer cualquier otra cosa, que sería el caso. Porque entonces, si no, simplemente estaría la noticia mal dada. No sería un exorcismo, sino como pueden hacer, vete a saber, los del Senegal, de la tribu Chupuchú, cuando ven que alguien va cojo, igual le cortan la oreja. A mí que me cuentan, pero es otra cosa. Habría que poner exorcismo entre comillas. Claro. O sea, porque no es el... Es otra cosa esto. El rito real que existe para algunas, de nuevo volvemos a algo que ha salido aquí varias veces, personas que tienen un problema grave, que a veces recurren a psicólogos, no se lo resuelve, recurren a psiquiatras, no se lo resuelve, recurren finalmente a exorcistas, a la iglesia, y en algunos casos ahí sí que encuentran una solución. Entonces, eso que está muy regulado, está totalmente... Hay que ser muy experto, no cualquier sacerdote puede ser exorcista. Claro. De hecho, está muy tasado además, tampoco pueden serlo ni la mitad, ni el 50%, ni el 25%. Ese sería el exorcismo propiamente dicho. Esto es, pues eso, como si yo digo, vamos a hacer aquí una misa y levanto así la copa. O sea, sería misa o exorcismo, entre comillas. Al final la policía lo ha denominado así porque como lo que alegaban era que le estaban intentando echar el diablo y el mal del cuerpo, pues la policía ha dicho, bueno, pues llevamos con un caso de violencia de género y nos hemos encontrado con lo que nosotros hemos catalogado con un exorcismo, pero es que eso es cierto, por ejemplo... con la segunda parte de la definición. Que no es quién hace qué, sino para qué se hace. Entonces, pues nada, de hecho, por ejemplo, en Galicia, Juan José Gallego es el único... En Cataluña, perdón, Juan José Gallego es el único exorcista que está autorizado por el obispo en toda Cataluña, por poner un ejemplo. O sea, tienen que estar autorizados, es como ha dicho Quintana Paz, tienen que... Vamos, es así, Miguel Ángel. Antes de seguir con tus crónicas, Ana, noticia de última hora que nos llega sobre el Tribunal Constitucional, porque declara constitucional la vigente ley del aborto por 7 votos frente a 4. Enrique Arnaldo declina la ponencia, que será redactada a partir de ahora por la vicepresidenta, por Inmaculada Montalbán. Estableció también esa ley, como saben, el periodo de plazos, un periodo de reflexión sobre la mujer de 3 días y la objeción de conciencia. Estamos ampliando ahora mismo la información y cuando lo tengamos se lo contaremos al completo. Pero como decimos, el Constitucional da por buena la ley del aborto, recurrida en casi todos los extremos, y deja prácticamente sin protección al no nacido. Luego, cuando sepamos más datos, os lo cuento y opinamos sobre ello. Antes, la otra noticia que nos trae hoy Ana desde el manicomio. Me he quedado muerta, pero continuamos, porque ¿sabéis lo que es Omada? Es una aplicación para niños que esconde un dañino mensaje: enseñar a los niños a hacer apuestas deportivas. Eso sí, sin usar dinero real. Esta aplicación es un gran quebradero de cabeza para los padres que están alarmados e indignados sobre la existencia de aplicaciones como estas. Plataformas donde los menores de edad pueden apostar alegremente sobre partidos reales, pero con dinero ficticio. Reciben notificaciones en el móvil de los partidos que hay en el día y pueden programar alarmas como esta. Por ejemplo, la que ven en pantalla: es hora de ir colocando sus monedas gratis, el partido comienza en 1 hora. La aplicación es francesa, pero en España cuenta con más de 40.000 descargas. Se trata de una casa virtual de apuestas. El dinero no es real, pero las recompensas sí lo son. Solo por conectarte te ofrece monedas y diamantes, que son la divisa ficticia que se usa en esta aplicación, para que nunca te quedes sin dinero y puedas seguir apostando. También propone retos para obtener mayores premios y elabora rankings para competir con otros usuarios. Lo peligroso de esta aplicación es que fomenta y promueve que los usuarios, niños sin ningún tipo de restricción de edad, adopten el hábito de apostar a diario en eventos deportivos. De hecho, por ejemplo, esta aplicación, porque hay un montón de padres asustados que niños de 11, 12 años están enganchados a esta aplicación. La pregunta obvia es: ¿cómo los padres permiten que esta aplicación esté en el móvil? Pues es que esto ha llegado a los colegios. Entonces, hay un niño, por ejemplo, unos padres que comentan la alarma que tienen por su hijo de 11 años, en el que dicen: es que mi hijo ya va directamente al móvil de su hermano mayor para ver cómo han quedado los resultados de las apuestas, porque nos ha dicho que había apostado 100 euros y era para ver si había ganado el Real Madrid o no en un partido que hacía contra el Betis. Entonces llega a los padres y dice: ¿pero tú qué vas a apostar si tú no puedes apostar? Y dice: sí, hay una aplicación virtual que nos permite a todos los niños apostar y estamos en el colegio todos enganchados. O sea, ya directamente, pero es que las alarmas son... La primera alarma con la que se despiertan a los niños es a la 1:01 de la madrugada. Por ejemplo, despiértate, Kiss Lakers comienzan unos minutos, hay todo tipo de anuncios. Por ejemplo, el Inter de Milán cuota por 1,80 se la juega contra el Atlanta cuota 3,90. O sea, los niños aprenden lo que son las cuotas, aprenden lo que son las apuestas. Los padres están totalmente desconcertados. Y es más, el niño decía: bueno, ¿y tú cómo sabes la existencia de esto? ¿Cómo has llegado al colegio? Es que lo hemos visto en un streamer de YouTube.
parece que no tienen responsabilidades. Se refiere, por ejemplo, a DJ Mariano, que es uno de los streamers con más seguidores que tiene en España, con 4,2 millones, que lo anunciaba en sus redes sociales. Los amigos de Omada se han sumado al partidazo de YouTubers 3 y serán la única app donde hacer apuestas del partido 100% gratis, sin dinero ni riesgo. Si quieres divertirte y ganar premios, únete a mi squad con el código Mario. Es presidente de uno de los 12 equipos de la Kings League, que si lo sabéis es esa Kings, esa liga organizada por Cosmos, que es la empresa de Gerard Piqué, que está en todas las salsas. Y entonces, de hecho, bueno, desde Kings League han desmentido que tengan cualquier tipo de relación con esta empresa, pero ahí está. Es decir, ellos lo han desmentido, que no tiene nada que ver con la aplicación, la promoción que haya podido hacer Mario, que es uno de los directivos, pero que no, ellos no están metidos en ese ajo. Pero es tremendo. Ya, pero a ver, ¿quién le va a pedir a un gobierno como el español, por ejemplo, que regule eso si los menores pueden abortar y cambiar de sexo sin consentimiento? O sea, que me lo explique porque es algo que no entiendo yo. Entonces, claro, aquí estamos en la civilización del todo vale. ¿Eh? ¿Por qué sale esta aplicación? Pues porque cuantos más niños, más publicidad pueda tener y más ingresos tendrá. ¿Por qué los otros, el tuitero dice que no sé qué? Porque lo que quiere es que cuantos más tweets tenga, más le paga tuitín, youtubín o chispurrín. Pues entonces, como todo vale, los padres que tienen este problema, pues ellos sabrán qué hacen, que se cambien de país, que se compren una gabardina. Bueno, en todo el mundo esta aplicación tiene más de 500.000 descargas, solo en Francia, porque es francesa, 350.000, en España esos 40.000, y desde también de la organización, por ejemplo, uno de los directivos, Clement da Silva, decía que ellos no, que ellos lo que hacían era lo contrario, es decir, evitar que los niños, pero claro, los niños no pueden entrar en apuestas, pero bueno, ahí chirría un poco la justificación, decir que los niños, que para evitar que estén en esas apuestas, puedan utilizar su aplicación. Pero es que aquí no hay restricción de edad. En las que sí que tienen dinero, para evitar que apuesten dinero, lo cual por otra parte sería también eso fácil de evitar, pues, en el sentido de que no puedan tener acceso a tarjetas de crédito, que no puedan tener acceso al dinero. Es un mundo complicado porque los padres de repente tienen, bueno, desde hace tampoco tan de repente, pero llevamos como un decenio donde hay que lidiar con una cosa nueva, que son las aplicaciones, las medidas a veces un tanto draconianas como no usar móvil hasta una edad avanzada pueden ser razonables. Lo único que sí, lo que pasa es que parece que... Pero casi imposible. Lo que ocurre con todas las tecnologías, llega una tecnología y la tenemos que usar, ¿no? Y a veces es verdad que hay alguna, obviamente si llega una nueva tecnología para resolver el cáncer, pues hay que usarla, ¿no? Pero hay nuevas tecnologías que no hay por qué usar. La bomba atómica, si no se hubiera usado, hubiéramos estado mucho más tranquilos, pero como llegó, pues ya también se tuvo que utilizar y a partir de ahí, con todas estas novedades, por ejemplo el móvil, pues todo el mundo lo tiene que usar, ¿no? Hay que ir poco a poco, es verdad que es un momento nuevo, a lo mejor no hay indicaciones generales, por lo tanto hay más obligación para el padre, para que vean en su hijo concreto cómo lidiar, cómo medir, pero eso obviamente es algo que lo único que has dicho que no estoy de acuerdo es con que sea malo que los niños entiendan conceptos como cuota, proporción, multiplicación, porque a través de este tipo de cosas justamente aprenden matemáticas. Sí, pero se refiere a las cuotas de cómo se aplican para las apuestas. Es decir, tú ves cuota, por ejemplo, por 1,80 versus otra cuota tal, y yo no sé lo que significa. Pero es bueno saber qué significa que si apuestas 1, te dan un 80 y que empiecen a hacer los cálculos. Todo eso... es más por la terminología. Por no hacer tampoco un discurso tecnófobo. O sea, las tecnologías tienen muchos riesgos enormes. Las tecnologías, voy a poner otra vez el ejemplo, la bomba atómica, ¿no? La energía es la fisión del átomo. La fisión del átomo es muy útil pues, para que el 20% aproximadamente de la energía de España, por ejemplo, nos venga de allí. Y en Francia mucho más. Y además es un asunto de debate que convendría ilustrar. Pues aquí igual, es decir, las tecnologías, las aplicaciones, los juegos de ordenador, por ejemplo, son cosas que bien usadas tienen un montón de rendimiento. Hay la televisión, por otra parte, hemos hablado antes de los malos programas de televisión, la televisión bien utilizada o los vídeos de YouTube bien utilizados, se aprende muchísimo. Voy a poner solamente un ejemplo de un libro que está dedicado justo a esta idea, ¿no? Que es un libro que publicó Steve Johnson, tiene ya unos años, yo creo que ya como mínimo 15 años o así, y él combatía un poco este discurso de que los videojuegos y la televisión fueran malos. El título del libro era Todo lo que es malo. Estaba en inglés, pero era algo así como todo lo malo es bueno para ti.
todo lo malo es bueno para ti. Se refería a que en el fondo la televisión, aunque se habla muy mal de la televisión, intentaba mostrar de qué manera se puede utilizar bien. Bueno, claro. Y en el caso de los videojuegos ponía un ejemplo magnífico, que era de un juego, yo tampoco me he metido mucho en el mundo de los videojuegos, debo reconocer, o sea que no estoy hablando de una cosa que me ha quedado un poco fuera, pero hay un juego, creo que es SimCity, Sí. ¿no? En el cual tú tienes que construir una ciudad, puedes invertir en unos barrios, puedes invertir en otros. A él, viendo a su sobrina de 6 años jugar ese juego, se dio cuenta de que podía ser muy instructivo cuando su sobrina, jugando al juego, le dijo: tío, creo que deberíamos invertir en creo que deberíamos bajar los impuestos en los barrios depauperados porque así incentivaremos la inversión. Yo jugué a ese Claro, juego y cuando sé una a lo niña que de 6 años te dice eso, es obvio que la niña ha aprendido lo que es inversión, lo que son los impuestos, lo que es incentivar. O sea, no podemos decir que es malo. No, O sea, podemos decir que las tecnologías están bien, pero dentro de un control y unos límites que efectivamente tienen que imponerlos. Una pistola está bien según para qué sirve claro. y según para qué no sirve. Un perro peligroso está bien según para qué sirve. Pero, o sea, es que el agua te puede ahogar, Claro. o la necesitamos. O sea, es todo, efectivamente necesita. Es verdad que cada vez tenemos más cosas y por tanto es más complicado lidiar con todo. Pero con todo hay que aprender a lidiar y si se lidia bien, se sacan cosas preciosas. Pero cuidado porque el concreto caso de las casas de apuestas, incluso aunque sea sin dinero, ¿no? Como en este caso de los niños, yo creo que las consecuencias son muy peligrosas y que se pueden aprender matemáticas de otras maneras. Por ejemplo, algo que ha sido abandonado en nuestra sociedad y que podría ser de mucha utilidad, aprender a tocar un instrumento. Con eso aprendes muchísimas matemáticas, cómo calcular los tiempos, otras materias, por ejemplo, el ajedrez también es algo muy bueno y eso sí que se puede jugar, ¿no? A través de videojuegos. Pero el tema de crear a través de apuestas sin dineros a niños, no solo que aprenden a calcular, en eso estoy totalmente de acuerdo, que les condiciones para que se despierten, ¿no? Como nos ha dicho Ana, a la 1 de la mañana para seguir a los Lakers. Pues nada, ya sabéis que este fin de semana, si tenéis sobrinos o algún niño pequeño, le ponéis a hacer raíces cuadradas. Ana Bullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Vamos a conocer ahora una de las propuestas de Rita Maestre de cara a la campaña electoral al Ayuntamiento de Madrid, que son las ciudades de 15 minutos, un plan que costaría además más de 5.000 millones de euros. Miguel Gutiérrez, cuéntanos en qué consiste. Uno de los grandes pilares del globalismo es el ecologismo a ultranza. Ejemplo de ello es el modelo de ciudad de 15 minutos impulsado por el Foro Económico Mundial en consonancia con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Proponen un sistema parecido al de la saga de los Juegos del Hambre. La población vive en barrios cerrados y el objetivo es que no se desplace para reducir las emisiones. La motivación de todo esto es la emergencia climática, una alerta que, como saben, justifica todo, al igual que se hizo con el COVID, pasando por encima de los derechos y de las libertades de los individuos. Pero vamos a centrarnos en el plan. Así lo resume el Foro de Davos con esta imagen. La idea es crear núcleos urbanos en los que todo esté a 15 minutos, ya sea andando o en bicicleta. Los centros educativos, el trabajo, los parques, las zonas de recreo, los centros sanitarios, etc. La fisonomía entonces de las ciudades va a cambiar por completo, ya que se apostará por amplias zonas peatonales y muchos carriles bici para desplazarse y el automóvil pues va a quedar totalmente descartado. Básicamente es un modelo de ciudad o barrio en el que tiene lugar toda la vida de la población y no hay que salir de él. Este sistema ya se está poniendo en práctica en algunas zonas de París, en Melbourne o en Milán, entre otras grandes urbes. Y en nuestro país tenemos el plan del Partido Socialista de Las Rozas de Madrid, como ven. Su idea de ciudad es lo mismo, todo a 15 minutos, mucho paseo, mucha bicicleta y nada de coche, idéntico al modelo del Foro Económico Mundial. Y también lleva en su programa Rita Maestre de Más Madrid el plan Madrid 15 minutos, que contempla una inversión de 5.500 millones de euros y 8 años de ejecución para hacer esta ciudad de 15 minutos posible. Es curioso, ¿no?, que partidos de países tan dispares presenten exactamente el mismo plan, la misma hoja de ruta. Y es que al final lo que vemos con el globalismo es que la agenda está muy marcada. Pero vamos a ver ahora a dónde podríamos llegar con este plan si se hiciera efectivo en nuestro país, por ejemplo, ¿no? El condado de Oxfordshire, en Reino Unido, ya ha aprobado su puesta en marcha. Se divide la comarca en 6 zonas que agrupan a los residentes en sus respectivos territorios. Bien, los habitantes tendrán entonces que pedir permiso a las autoridades para salir de su zona y además el número de veces que abandonen la zona será monitorizado. Todo esto a partir de 2024, ¿eh? El tiempo máximo fuera de tu zona es de 100 días. Los movimientos de los ciudadanos son controlados, como digo, mediante el registro de los coches, de sus matrículas y por cámaras colocadas por toda la ciudad. Además, el Consejo del Condado instalará puertas automáticas en las principales vías de salida y de entrada al distrito.
Como medida coercitiva, hay multas previstas superiores a las 100 libras si no se respetan estas nuevas reglas de movilidad. Y este es el futuro que nos podría esperar en el mundo de las cero emisiones que contempla el Fondo Económico Mundial, las Naciones Unidas y la Unión Europea. Un modelo al que se han sumado ya el Partido Socialista y Más País. Un futuro en el que el derecho a la movilidad no será un derecho. Bueno, ese es el futuro sostenible que se nos plantea ahora, como bien dice Miguel. La idea no es nueva, tampoco viene de Oxford, sino que es de un urbanista franco-colombiano que planteó esa ciudad de 15 minutos como una solución clave para poder paliar esas emisiones de CO2 en las urbes. Sin embargo, estaba leyendo esta mañana el diario El Confidencial, si no me equivoco, hacía un análisis muy exhaustivo del plan de Rita Maestre, ampliaba el mapa de Madrid y analizaba por distritos donde había colegios, institutos, centros de salud y hospitales. Y en todas esas zonas había precisamente todo lo necesario que dice Rita Maestre para poder vivir en 15 minutos, es decir, sin salir de ese círculo. Es que el problema, a ver, claro, cuidado, esto último que has dicho es la clave. Esto es un envoltorio muy bonito y muy que nos hace sentir en una gran ciudad como si estuviéramos en un pueblo, claro, y muy humano y muy cordial. Es un envoltorio realmente hermoso de una cosa terrible. Atención, cuando estás diciendo ciudades de 15 minutos es de 15 minutos o nada. ¿Por qué? En el momento en el que te quieras desplazar, es verdad que tendrás tu colegio, tendrás el supermercado, tendrás servicios médicos, pero a veces nos queremos desplazar a otra parte de la ciudad, por ejemplo, para venir aquí a la televisión, claro, o porque queremos ir al Museo del Prado. O porque te gusta más el supermercado que hay en otros sitios. Efectivamente, que tengas tu libertad, o sea, un poco más barato, o trabaje tu amiga y te quieras... Es decir, hay montones de motivos para en una gran ciudad o una ciudad mediana quererte desplazar. Y el plan de Más Madrid es que eso sea extraordinariamente difícil, porque como se supone que ya lo tienes todo en 15 minutos, es decir, a pie, cuando tú quieras desplazarte con coche o quieras desplazarte incluso con transporte público, vas a tardar la intemerata. Porque estás haciendo mal. Eso es. Y además no tienes motivo para hacerlo porque ellos ya te han dado todos los 15 minutos. Eres una especie de traidor a la ciudad y al medio ambiente. Claro, en Oxford hay multas. En Oxford hay multa, pero es que, a ver, la primera parte... Es como una idea de los Juegos del Hambre. La primera parte... Totalmente, de los distritos. Es la manera de meternos una cosa muy total. De nuevo, es que la realidad en el fondo es muy monocorde. Meternos una cosa de lo más totalitaria... O sea, es que esto no lo pensaban ni las ciudades soviéticas. No salgas de tu barrio. Nadie pensó esto. Vivías en Moscú y te podías ir a cualquier sitio. Lo ponían difícil. Vives el... Bueno, lo ponías difícil porque no tenían medios, no tenían... Claro, y porque no tenías los medios de transporte. Bueno, el metro de Moscú concretamente funcionaba bastante bien y es todavía muy hermoso. O sea, que ahí incluso sí que se piensa... Pero bueno, es verdad que era más difícil tener un coche. Sí. Bueno, pues quieren volver a eso. O sea, quieren que sea extraordinariamente difícil desplazarte donde tú quieras. Claro, pero fíjate que la primera parte, lo de Rita Maestre, que es más inocente hablar de 15 y tal, no sé qué, es como un zoológico. Claro. O sea, tienes a los animalitos cada uno y pueden mear en su sitio, pueden comer en su sitio, tienes todo. Como pongas el tema del trabajo, ya lo has jodido, ya lo has complicado, ¿eh? Porque no hay quien trabaje en sus 15 minutos. Pero bueno, eso habrá unos pocos que sí y serán unos grandes privilegiados. Y el resto habrá que destruir todo. Y el resto, que hasta ahora tardaban media hora, van a empezar a tardar una hora. No, y que antes sí que estaba esa idea de quiero vivir cerca de mi trabajo. Eso ha desaparecido por completo. Pero cuando entras en una parte de Oxford, entonces ya no es un zoo, es una cárcel. Claro. Y entonces que vaya la madre de ella o la madre de él. Para mí que no me busquen, ¿eh? Y luego pensamos muy en local, pero hay otros países donde la cuestión de los trabajadores transfronterizos es el día a día, ¿no? O sea, yo no tengo por qué dormir donde trabajo, donde genero la mayor parte de mis ingresos. Yo creo que esto es una ficción y que efectivamente puede llegar a crear grandes diferencias sociales. Y luego, esto está muy bien para las grandes urbes, pero ¿qué pasa con el resto de España? España no es solo Madrid, y de esto se quejan muchos ciudadanos, ¿no? Cuando nos ven pues, en las televisiones hablar solo desde una visión más de ombligo, ¿no? Más central, ¿no? Como puede ser la de la capital. ¿Qué sucede con el resto de las ciudades? Es que a lo mejor dentro de la Comunidad de Madrid, incluso, ¿no? Dentro de la Comunidad de Madrid, de nuestra región, pues hay una serie de poblaciones que hay que fomentar su desarrollo más y que hay que mejorar precisamente su conexión, porque hay personas que no quieren vivir en Madrid. De cabeza. Eso estará muy, ¿sabes que estaría muy bien para la colonización de Marte? Sí, pero es que estamos hablando de casos de la ciudad de Madrid, que es como bien dice Patricia, que parece que es el ombligo del mundo, pero al final lo que está ocurriendo en ciudades como Madrid,
Barcelona, otras grandes urbes europeas, es lo que luego se contagia al resto de ciudades. De hecho, luego sí hablaremos con Luis Gestoso, que todavía no han terminado las votaciones en el Congreso, y nos contará también cómo el plan de Murcia Central está afectando a los propios ciudadanos y le está complicando la vida con esa idea de imponer carriles bici, forzar a que la gente vaya en bici, que no use el coche, y que lo está complicando mucho. Pero bueno, es complicado instalar este plan porque además tendría que hacer una reforma de Madrid de arriba a abajo. Hombre, hay una solución que ya se estudió en la Segunda Guerra Mundial, que es mandas los bombardeos, arrasas todo y empiezas de nuevo. Pero creo que poca gente se apuntaría a esto, ¿eh? Y al menos puedo asegurar que no me apunto. Tu teoría de Marte. En todo caso, por sí. extender un poco la crítica, hay que reconocer una cosa, bueno, extender la crítica, hacer una parte de lo positivo a Más Madrid y extender la crítica a los demás partidos. Más Madrid tiene un proyecto de ciudad. Yo creo que es un proyecto terrible. Yo creo que es un proyecto que haría la vida peor para mucha gente. Unos pocos vivirían mejor. Ellos, además, se estarían muy felices de ver que la gente tenemos problemas en desplazarnos y todo eso, porque para ellos sería bueno para el medio ambiente. Pero Más Madrid tiene un proyecto muy concreto, muy, iba a decir original, no es tan originalísimo como hemos visto, pero bueno, pero aquí en España es nuevo. Aquí en España es original. Aquí en España es una propuesta. Eres muy optimista. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, lo es, eso es lo que hemos explicado. Lo tiene hoy. Igual hace 15 días le preguntaba de eso y le sonaba chino. Da igual, las elecciones no eran hace 15 días, no eran hace 15 días ni son hoy, pero va a haber elecciones en mayo, estamos en febrero y tiene un proyecto sobre el cual podemos pensar. Y sí que es cierto que ella juega con un argumento, que es el que dice... Perdón, adelante. Solo era, porque es que no he hecho la crítica, o sea, la crítica positiva no quería que fuera solo a Más Madrid, sino la negativa a los otros. Es simplemente, ¿cuál es el proyecto de ciudad del PP? Eso es lo que critica precisamente Ciudadanos, no sé si decirlo porque suena un poco parodia todo esto de que Begoña Villacís se quería ir al PP, al final como le han dicho que no, entonces se presenta pero no tenía los avales, entonces aún así va a ir. Yo creo que va a ser una cosa anecdótica la presencia de Ciudadanos e incluso un tanto humorística. Sí. Vale. ¿Cuál es el proyecto de ciudad de Vox? Pues mira, el proyecto... ¿Cuál es el proyecto de ciudad? Tampoco lo conozco el del PSOE, o sea, realmente no conozco qué proyecto, qué quieren para Madrid. Pero eso es precisamente a lo que la baza, que es lo que iba a decir, el argumento al que está recurriendo Rita Maestre, que dice: a Almeida le hemos dejado la reforma de la Plaza de España, la del Nudo Norte y también el soterramiento de Calderón. ¿Qué está dejando Almeida precisamente a la ciudad? ¿O qué es lo que quiere construir de aquí a los próximos años? Y creo que Patricia nos quiere contar el plan de Vox para Madrid. Es que estuve justo en la presentación el pasado viernes. Es verdad que a ver, era una, digamos, presentación, sí, de campaña, ¿no?, de municipales y autonómicas, pero bueno, la más concreta imagino que la escucharemos este domingo en Murcia. Pero, no obstante, sí que explican, bueno, pues una serie de... Es verdad que no explican medidas concretas, pero sí que ofrecen ideas concretas, ¿no?, como el tema de que, bueno, pues que se mejore la seguridad en los barrios, que se apueste por la familia, etcétera, etcétera. Y de hecho, podemos decir, bueno, no son medidas concretas. Bueno, pero es verdad que luego Vox, cuando ha gobernado, veamos por ejemplo el caso, ¿no?, de Castilla y León, sí que ha puesto medidas concretas sobre la mesa para ayudar a la familia, fiscalmente, a las mujeres, por cierto, que de esto poco se habla, o la cuestión de la seguridad en los barrios. Y conectando con la idea anterior de lo que estábamos comentando del juego, es curioso porque ellos además celebraron este acto de inicio de campaña en un mismo sitio donde lo celebró Más Madrid, en un centro cultural del barrio de Tetuán, de aquí de Madrid, y saliendo de él, los locales más numerosos de alrededor, podéis imaginar cuáles eran, salones de juego. Y eso da un poquito la perspectiva del Madrid en el que, bueno, pues en este caso el Partido Popular, que es el que ha estado gobernando aquí, nos ha dejado, ¿no?, una cultura más individualista, de personas mayores en absoluta soledad. Y de hecho yo creo que lo citó Rocío Monasterio, ¿no?, el gran problema este de los hospitales, que cada 24 y 31 van allí a ser acompañados. No. Te iba a decir que justo Rocío Monasterio sí que presentó una propuesta sobre las casas de apuestas, ¿no?, hace un tiempo, que llamaba mucho la atención porque parecía pues que Vox solamente tenía que hablar de la libre empresa, de la libertad, de que cualquiera abra una tienda donde quiera, que abra un comercio donde quiera, y sin embargo la medida era para limitarlas. O sea, que tiene una visión más humana, más de barrio, más del problema que significa la ludopatía, y que decirle a un ludópata, sé libre, no tiene sentido, porque la ludopatía es una pérdida de libertad. O sea que, sobre eso sí, y hablas de Castilla y León, es una autonomía. En una autonomía tienes que tener ideas marco que luego se aplican en políticas como las que has dicho, ¿no? Reducir subvenciones a sindicatos, aumentar las subvenciones para mujeres en problemas, etcétera, etcétera. Yo eso lo entiendo, pero en lo municipal es muy de medidas concretas. O sea, ¿vas a defender las familias de la ciudad? No lo
niego, puede haber medidas que se hagan desde un ayuntamiento que defiendan a la familia, pero quiero medidas concretas para Madrid, para Salamanca o para Toledo. Y es verdad que la reducción de la seguridad de los barrios, ahí sí, hay que valorar que los demás no hablan, porque entonces habría que buscar las causas y muchos estarían implicados en las causas, lo que hemos dicho, una inmigración masiva es causa obvia de eso y por lo tanto quieren lavarse las manos. Ahí es verdad que ya es una medida concreta sobre los barrios, pero quiero también una medida no solamente sobre una cuestión sobre la inseguridad, sino sobre cómo tiene que ser Madrid. ¿Qué modelo de ciudad queremos? Se lo tendremos que preguntar también a Javier Ortega. Nos tenemos que ir a una pausa de publicidad, la última del programa de hoy, y enseguida volvemos. Recta final del programa, saludamos ahora a nuestra mesa a Eduardo Mora. Muy buenas tardes, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que nos vas a hablar de las causas que pueden provocar visión doble. Sí, dentro de las píldoras hablaremos más veces de visión doble porque hay muchas causas, pero es una de las consultas que más nos hacen. Entonces, lo primero es dar una pauta, decir, tengo visión doble, o sea, de repente veo doble, no es lo habitual, no es normal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es taparme un ojo y si desaparece la visión doble, sabemos que es un problema muscular y que no tiene, o sea, que decir que es de la conjugación de los dos ojos binocularmente. Si cuando nos tapamos uno de los ojos u otro no desaparece, no es un problema muscular y sí es un problema de los medios que van teniendo. Lo más habitual es muchas veces un simple ojo seco o en un grado que parpadeando mejora, porque muchas veces la visión doble la confundimos con esas imágenes fantasmas o esas pequeñas dobles imágenes, como sombras que hay a lo mejor en una letra o detrás o cuando vemos una luz. En ese sentido tenemos que diferenciar muy claramente. Si tapando un ojo vemos, se desaparece la visión doble, es por la coordinación que hay entre un ojo y otro. Y entonces hay que estudiarlo. Porque pueden ser muchas cosas, puede ser alguna pequeña parexia de un músculo, dado por o nos estamos presionando tal, o puede ser por alguna cirugía que nos hayan hecho en ese sentido, o simplemente porque nos haya bajado la tensión en ese sentido y tengamos una doble visión. Y luego, segundo, es si es momentánea o simplemente con un parpadeo pues se elimina esa doble visión. Entonces, es una de las causas que más consultas nos suelen dar y lo iremos comentando en estas pequeñas píldoras que damos. Pero simplemente es tranquilidad, tapamos un ojo y si se desaparece, pues muy probablemente es muscular y si no desaparece es más un tema de los medios oculares, que puede ser una catarata que esté empezando, que de esas sombras o esas imágenes difuminadas que nos dan esa sensación de doble imagen, que es lo que tenemos que analizarlo. Por eso nosotros cuando hacemos el análisis visual no solamente vemos qué calidad tenemos de visión, sino que toda la coordinación de los dos ojos esté funcionando perfectamente. Es decir, que si hemos visto o vemos doble, hacemos el gesto de la mano y si no, ya acudimos a revisión. Por supuesto. ¿No? Muchísimas gracias. Pues Eduardo, muchísimas gracias. Les recuerdo que las promociones especiales para todos los espectadores y socios del Club de Amigos, porque a los que vayan a realizarse una revisión visual o auditiva tendrán revisión visual específica de motilidad ocular, un 30% de descuento en gafas graduadas y un 15% de lentes de contacto y además 2x1 en audífonos. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Vamos con otro asunto con el que hemos abierto el programa esta mañana, con esa ley de bienestar animal que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados. Finalmente, Ione Belarra se ha tragado esa enmienda vergonzosa que decía en Podemos, que excluía precisamente a los perros de caza. Vamos a ver en qué consiste esta norma y cuáles han sido los puntos más polémicos. La Ley de Bienestar Animal enfrenta a PSOE y Podemos. Estos son algunos de los puntos que recogen la norma en cuanto a la protección de los animales. Será necesario hacer un curso de formación para poder tener un perro a tu cargo o esterilizar a los gatos antes de los 6 meses, así como tener estancias adaptadas y acordes a poder acoger animales. Recoge además penas de prisión de 3 a 18 meses por pegar a un animal, así como que el delito de maltrato abarcará cualquier animal vertebrado. La ley promueve la protección de todos los animales, pero existen dudas sobre los animales de trabajo y pueden crear problemas a varios sectores. Sin duda, el texto ha creado controversia entre el gobierno de coalición. El PSOE presentó una enmienda en la que excluye a los perros en el punto de que no se puede utilizar a los animales con fines cinegéticos, es decir, para cazar. Unidas Podemos está totalmente en contra de esta reforma. Según el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, existe un problema de maltrato y abandono a perros de caza. Afirman que se cometieron 50.000 infracciones en 2021. Hasta esa fecha existen datos oficiales. Según el ministerio liderado por Marlaska, se cometieron 56 infracciones.
elecciones, datos que distan mucho unos de otros. La realidad es que el partido de Pedro Sánchez ha conseguido los votos de PP y Vox para excluir a los perros de caza del texto animalista, aunque afirman que no apoyan la ley. Esta enmienda tampoco la apoyaban los distintos grupos parlamentarios, lo que haría que la ley corriese peligro. El ministerio de Ione Belarra, que fue el que lo propuso, finalmente cede ante los socialistas. Otro capítulo más de este gobierno. No se ponen de acuerdo ni entre ellos. Luego hablaremos de ella y de estos puntos polémicos. Antes de nuestra mesa, Marién Vallejo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alba. Hoy vamos a hablar del lenguaje inclusivo que tanto promueve la izquierda porque parece que ha llegado hasta la religión. Y es que la Iglesia anglicana estudia usar el género neutro para referirse a Dios. Algunos sectores anglicanos liberales quieren que la Iglesia de Inglaterra retire las referencias a Dios para que nadie más se dirija a él como si fuera un varón y así evitar también llamarle padre. En un comunicado enviado por correo electrónico, la Iglesia anglicana afirma que los cristianos han reconocido desde la antigüedad que Dios no es ni hombre ni mujer. Sin embargo, la variedad de formas de dirigirse y describir a Dios que se encuentran en las Escrituras no siempre se han reflejado, dicen, en nuestra adoración. Tanto la Iglesia como los teólogos añaden que esto no es nada nuevo y es parte de la intención de adaptar el lenguaje a los tiempos contemporáneos. Cualquier decisión de cambiar el lenguaje también necesitará la aprobación del cuerpo legislativo de la Iglesia. Al final también lo que dicen no es solamente que se les deje de llamar padre, pero tampoco quieren que se les sustituya por la palabra madre ni ningún apelativo femenino, simplemente neutro. Entonces, ¿cómo le llaman? Lo Dios. Le Dios. Dios sé. Entre otros, tienen un problema, entre otros muchos, porque parece ser que, claro, los anglicanos en teoría son cristianos, ¿no? Es una rama del cristianismo. Ya, o sea, no, si lo digo en plan de sorna. Entonces resulta que Dios, para los cristianos, al menos los que tienen, los que creen eso, es una trilogía, son tres. Claro. ¿No? Uno es Jesucristo. ¿Me explica que no es hombre alguien? Claro, si me lo explica, voy a empezar a tener dudas. Lo que está claro es que el Espíritu Santo no es ni hombre ni mujer. Claro, es que ahí está la polémica. Que una de las tres personas es hombre es indudable. Y si los anglicanos se van por libre, se van cambiado de iglesia. Claro, ellos al final... O de Dios o de todo, es su problema. Claro, de lo de la Santísima Trinidad se olvidan y... Claro, y por eso dicen que todo tiene que ser neutro, pero claro, al final, o sea, Jesucristo, el que al final, el hijo de María, el que fue crucificado y tal, fue un hombre, sí, y eso se demostró luego con el misterio de la Sábana Santa, que eso se demostró que existió un Dios y que fue hombre. Luego ya, que quien quiera creer en que fue el hijo de Dios, que crea, pero se demostró que él era un hombre, por lo cual... Por cierto, Santísima Trinidad es femenino. Es decir, que demuestra que aquí la atribución de los sexos, que no es sexo en este caso, porque eso es género de las palabras, y el género gramatical no tiene nada que ver con el sexo, porque esto lo llamamos taza, pero no porque sea más femenino que esto, lo cual lo llamamos móvil, el móvil. Son igual de masculinos y de femeninos, ninguno. No tienen en el caso de Dios, distintos. es verdad, claro que ellos dirían, justo por eso, pongámosles entonces el género que queramos, pero... Esto lo que hace al final es olvidar una cosa fundamental, y es que el cristianismo es una religión revelada. ¿Qué significa esto? Que no somos los seres humanos los que nos inventamos a Dios, o los que inventamos un Dios bonito, adaptable, del género que nos gusta, que no ofenda a ninguno, sino que el cristianismo, para quien crea en el cristianismo, es algo que llega de Dios. No es del hombre buscando a Dios, sino Dios buscando al hombre. Cuando es Dios el que busca al hombre, se manifiesta por lo que sea. Se manifestó como padre, no como madre. Hombre, respetemos eso. Cuando Dios quiso manifestarse al hombre, se reflejó en un ser, Jesús de Nazaret. No se reflejó en una mujer. Podría haber sido, pero no. Entonces hay que aceptar la manera en la cual Dios se revela en este tipo de cosas. Por otra parte, hay que decir que los anglicanos, dentro de lo que cabe, son de los grupos protestantes que están más próximos al catolicismo, pero tienen una diferencia obvia con el catolicismo, es que no tienen papa. No, claro, el arzobispo de Canterbury, pero no tiene, es una postura honorífica, en realidad no tienen realmente una autoridad, y la iglesia anglicana para en ellos Nigeria... como la cabeza de la iglesia de ellos, actualmente el rey de Inglaterra. Ahora gobernador, es el gobernador, no es, ya lo de cabeza fue al principio,
principio, enseguida se cambió, ahora se llama gobernador general al rey, pero es una función todavía más honorífica. Es decir, lo que hace es nombrar a los obispos, pero nombrarlos en el sentido literal de poner el nombrecito, porque normalmente es el arzobispo de Canterbury y los cuerpos eclesiales los que le proponen. No, lo de cabeza fue Enrique VIII, pero ya no está, cambió enseguida. La cabeza no es la Isabel no se llama II. cabeza, se llama gobernador, que todavía estoy pensando en Isabel II, se llama gobernador general, pero la función del gobernador general es prácticamente ceremonial. Porque incluso la función del arzobispo de Canterbury, que sí que tiene más funciones, tampoco es como lo entendemos nosotros al Papa. El Papa dice, tampoco es verdad que diga cualquier cosa y automáticamente se obedezca, dice algo de acuerdo con el magisterio o dice algo dentro de sus competencias y vale para toda la Iglesia universal, la Iglesia católica. Los anglicanos no, los anglicanos de hecho tienen diferencias. Es decir, en Estados Unidos, los episcopalianos, que son los anglicanos, pueden nombrar mujeres obispos. En Inglaterra, que son anglicanos, pero en Inglaterra no. Es decir, tienen diferencias, es una cosa muy plural, muy liosa, y esto hace que haya grupos como este, a donde voy, que haya grupos que digan cosas un tanto disparatadas, pero dentro de la Iglesia anglicana también hay grupos que se parecen mucho al catolicismo. Lo digo para no desprestigiar toda la Iglesia anglicana o toda la comunidad anglicana, mejor dicho. Se han pasado muchos, ¿eh? Y de hecho son tan próximos. Hay un grupo, el Papa Benedicto XVI de hecho facilitó que un grupo bastante abundante de los que estaban más próximos al catolicismo se pasaran al catolicismo y tienen el privilegio, por ejemplo, de seguir casados, porque claro, muchos de esos curas anglicanos estaban casados y obviamente no les obligaron a divorciarse, lo cual hubiera sido. Entonces, esa rama muy próxima al catolicismo, hay que decir que no solamente es próxima, sino parecida, y a esa rama seguramente estas cosas de todos modos, la rama próxima de sí y la rama no próxima es caótica. Sí, el problema es que como conjunto es caótico porque es la que ha ordenado, que probablemente tiene matrimonios homosexuales de obispos, tiene un follón del carajo. El arzobispo de New Hampshire tenía marido, salía el obispo con su marido. Tiene ramas muy raras y ramas menos raras, que podríamos decir nosotros, pero en fin, son los que menos me extraña que piensen así. Sí, pero al final siempre es lo mismo, ¿no? Siempre al final es la religión católica. Me gustaría ver cuánto cuestionan que, por ejemplo, Mahoma fuese mujer, o cuánto dicen que Mahoma debería de tratarse con género neutro. De momento ninguno. Seguro que creo que no se atreverán. Sí. Claro, es que tampoco se atreven. El Rasky dijo algo lejano y sigue escondido, ¿no? Sí, tenemos malas experiencias, Charlie Hebdo, etcétera. Una buena comparación con Alá es que Alá, por ejemplo, los musulmanes no lo consideran padre. Piensan que es de alguna manera, si es padre, tiene hijo y ya empieza a parecerse al cristianismo y consideran que llamar padre a Dios es erróneo. Es el todopoderoso, es el más grande, tiene un montón de adjetivos, pero entre ellos no está el de padre. Pero es el más grande, no la más grande. Sí, bueno, Alá en realidad, en árabe al parecer Alá sería también un género que no se puede hacer plural y no se puede hacer masculino o femenino. ¿No? A diferencia en latín y nosotros en castellano que podemos decir Dios, el Dios y la diosa. En Alá, en árabe, no puede hacer esto y nosotros podemos decir los dioses, pero en árabe Alá no se pueden decir los Alá. Es una palabra muy peculiar, pero voy más a la cuestión filosófica. La cuestión es que detrás de la idea de Alá curiosamente es justo la idea que se quiere promover aquí, que es la de un Dios que no es padre, porque eso ya es mezclarlo mucho con los asuntos humanos. Es una cosa que está totalmente alejada de nosotros, es una cosa que casi no tiene nada que ver con los asuntos humanos, mientras que, lo que dije antes, la revelación del Dios cristiano es la de un Dios que se aproxima a los humanos y nos pone ejemplos humanos, el de un padre, el de un hijo, el del amor entre ellos. Pero si preguntaras a los musulmanes si le asignan un género a Alá, ¿qué dirían? No pueden. No, o sea, un musulmán de la calle le dice eso género. Y te dice que no puede. Sí, no, porque no tiene, es una palabra que está fuera. O sea, sabéis que en las distintas lenguas, por ejemplo, en turco, no tienen tampoco géneros, no tienen género femenino. Hay lenguas, sin embargo, que tienen 7, 10 géneros. Es que el género no tiene que ver con el sexo, es que este es el problema. Bueno, o sea, que, pues, como ya he explicado, o sea, esto es la taza, pero porque no porque tenga una relación especial con las mujeres o con los cromosomas femeninos. Es simplemente una cuestión lingüística. Y hay lenguas, bueno, el latín, sin ir más lejos, el latín tiene 3, neutro, masculino y femenino. Luego hay otros que tienen 7, hay alguno rara por ahí que tiene 20 géneros. O sea, el mundo de la lingüística va por un lado y luego el mundo del humano va por otro. Pero lo importante es eso, que al revelarse a los humanos, Dios quiso revelarse como padre, no como madre, aunque luego en el catolicismo también se considera que hay una madre, ¿no? De todos, que sería la Virgen. O sea, todo tiene su sentido y entonces si no habría dos madres
Dios Madre y la Virgen Madre. O sea, todo tiene su sentido. En realidad, ponerse ahí a enredar me parece extremadamente peligroso. Como mínimo es que les sobra tiempo o les sobran puñetas. Marín Vallejo, muchísimas gracias por contarnos esta información. Un placer. Nos vamos con otro asunto, con el Tribunal Constitucional. Vamos a hacer un repaso primero de cómo han sido sus inicios y sus primeras tomas de decisión desde que son ya mayoría progresista. El Constitucional progubernamental ha comenzado pisando fuerte. Un mes ha bastado desde su renovación para romper el consenso de dejar en el congelador recursos controvertidos como el del Partido Popular contra la ley de plazos del aborto. El Pleno de la Corte de Garantías no considera justificada la abstención de la magistrada Espejel para participar en la deliberación del recurso, una decisión controvertida y contra la que 3 magistrados conservadores ya han anunciado su voto particular al respecto, pues no se entiende que se obliga a la jurista a personarse en el pleno de este miércoles al ya haber manifestado su criterio sobre el tema de fondo del informe del Consejo General del Poder Judicial, del que formaba parte cuando se tramitó el anteproyecto legislativo que dio lugar a la norma actual. Y mientras la magistrada conservadora es obligada a blindar el quórum necesario para arrancar las deliberaciones en el recurso contra el aborto, el pleno sí confirma lo que todos sabíamos, las tan cercanas vinculaciones del magistrado progresista Juan Carlos Campo, con diversos asuntos que delibera la Corte y a pesar de los cuales fue igualmente colocado por Pedro Sánchez, como su relación personal con la presidenta del Congreso y por la que deberá abstenerse de recursos contra acuerdos de la mesa que dieron como válidos juramentos de varios diputados al acatar la Constitución en 2019 y 2020, contra el rechazo de la solicitud al Gobierno de información de los expedientes de indulto de 9 presos condenados en el juicio del Procés, o el que resolvería el presentado por Alberto Rodríguez y por el que se le sustituyó como diputado tras su condena por atentar contra agentes de la autoridad, también por su participación como exministro de Justicia en textos legales de medidas para hacer frente a la COVID en 2020 o en la Ley de Educación contra la que el TSJ de Navarra presentó cuestiones de inconstitucionalidad. Toda una mala suerte de sesgo progubernamental en el Constitucional que no ha podido, sin embargo, impedir la admisión de algunos recursos presentados por Vox, como el interpuesto contra la ley que reconoce personalidad jurídica a la Laguna del Mar Menor o contra la Ley de Memoria Democrática. Conde Pumpido, a las órdenes del Ejecutivo Socialista, comienza el año electoral viento en popa y a toda vela. Y a esto se suma esa noticia de última hora que les contábamos hace apenas unos minutos sobre el Pleno del Tribunal Constitucional que desestima por mayoría ese recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular hace ya casi 13 años. El nuevo ponente va a ser la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que ha designado el presidente del Tribunal Constitucional después de que la ponencia de Enrique Arnaldo fuera rechazada porque ella en lo que pedía era que proponía declarar inconstitucional el artículo referido al tema de la información a la mujer que va a abortar. Arnaldo se negaba a redactar otra ponencia si esto no se aceptaba y por eso será la vicepresidenta. Ya, pero entonces no se puede decir la primera parte de la frase, que es que el Tribunal Constitucional estima que es lo único que tenemos. Es la única noticia que tenemos. El que ha escrito eso tiene un problema. O sea, desestima por mayoría presentado por el PP contra la ley del aborto y nombra nueva ponente a la vicepresidenta del Constitucional. Es que no hay nuevo ponente. En todo caso, lo que desestima es la ponencia, con lo cual el Tribunal Constitucional no ha decidido nada. Decide que con otra ponencia tomará la decisión. Claro. Pero lo que no va a decir el Constitucional es el aborto es constitucional y ponemos otro ponente para que nos maree la perdiz. O sea, eso no existe. Hombre, pero si han dicho que no a una ponencia que decía que era inconstitucional... Pero no han declarado nada constitucional ni nada inconstitucional. Eso es verdad, todavía no está declarado. Si no, no habría puesto otro. Entonces, lo que tiene muy mala pinta... Y además algo tan concreto que es como el tema de la información. Claro, pero lo que tiene muy mala pinta es que el Tribunal Constitucional, a partir de ahora, vayamos a ver los 7-5. Si vamos a ver los 7-5 del Tribunal Constitucional, lo siento por si esos sujetos de detención. El Tribunal Constitucional y una mierda son lo mismo. Porque quiere decir, una vez más, que no prima la Constitución, sino la ideología. Y entonces no me interesa para nada. Es decir, el aborto será constitucional o no, pero no porque la ideología de derechas y de izquierdas lo considere, sino porque la Constitución dirá A o B. Claro, si 7-5 es lo que tenemos a partir de ahora. Es decir, los que han nombrado lo que llaman progresistas van a votar una cosa y los otros es que no se basan en la Constitución, sino que se basan en su ideología y, por tanto, se le tendría que llamar tribunal ideológico, tribunal estalinista, tribunal hitleriano, no sé, pero constitucional no. No jorobemos.
Yo aquí dos matizaciones. La primera, ¿no?, que llama la atención poderosamente que sea la señora Montalbán la misma, ¿no?, que impidió a Espejel abstenerse, la que ahora esté dirigiendo esta ponencia. Eso por un lado. Y por otro lado, pues los siguientes pasos, ¿no? Estamos viviendo un momento acelerado en contra de lo que toda Carta Fundamental debería defender, que es el derecho a la vida, y que curiosamente, al revés que con otros derechos fundamentales, donde el afectado sí podría acudir al Tribunal Europeo al Tribunal Europeo que defiende los derechos fundamentales, no va a poder ser así con la ley del aborto. Por tanto, creo que estamos en un momento histórico y que sinceramente que esto huele muy mal por cómo han ido sucediendo las cosas. Lo comentábamos antes fuera de cámara, es que no hace ni un mes que se ha renovado la Corte de Garantías y ha cambiado todo absolutamente. Se ha roto el consenso incluso de poner una vicepresidencia que fuera de, ya no ideología, pero por lo menos, a mí no me gusta decir progresista conservador, digo progubernamental o no, por lo menos que no fuese progubernamental. Se ha roto absolutamente todos los consensos y cuando ha sucedido de una manera tan rápida, a mí me hace sospechar soberanamente, y también lo tengo que decir públicamente, de que esto sea solo un artificio por parte del Gobierno y de su socio comunista. Yo creo que, sinceramente, no tengo pruebas para demostrarlo, pero creo firmemente que detrás de todo esto también está el Partido Popular, con su aquiescencia, con su no frenar, con su no sentarse a negociar, y quién sabe si incluso habiendo pactado todo esto, es que no me creo que haya podido ser tan fácil algo que ha estado durante 12 años parado por un consenso, y nos puede parecer incluso mal que estuviese parado y que no se debatiese, por supuesto, porque todos los temas tienen que debatirse en una democracia, incluso el derecho a la vida, por desgracia. No podían no hacer eso. Pero ¿cómo ha salido todo de manera tan rápida? Yo confiaba mucho en el Tribunal Constitucional hasta hace apenas un mes, hasta el último día antes de que se decidiese que el señor Conde Pumpido iba a ser su nuevo presidente, pero sinceramente ahora dudo de todo y ojalá se convoquen pronto elecciones generales, porque este proceso acelerado por cambiar absolutamente las bases de nuestra sociedad, y no solo con la ley del aborto, sino con la de la eutanasia, donde tampoco se reunieron a comisiones de expertos, es realmente lamentable. Sí, yo solamente quiero decir que el hecho de que hayan tardado 12 años no solamente es posiblemente criticable, es totalmente criticable. Es decir, que en 12 años y medio, en junio se cumplirían los 13 años, o sea que ya más de 12 años y medio, que en 12 años y medio haya habido un recurso sin resolverse. Es verdad que no hay que hacer esta cosa de que la mayoría progresista tiene que votar siempre lo mismo y la mayoría conservadora tiene que votar siempre lo mismo, pero es que durante ese periodo ha habido una mayoría conservadora. Ha habido un ponente conservador, Andrés Ollero, miembro del Opus Dei, por cierto, que tenía que elaborar simplemente una ponencia, simplemente dirá, bueno, es muy complicado, de acuerdo, es complicado, 12 años, que la elaboró. 12 años, sí. Presentarla, no solo elaborarla y dejarla en su casa para que se la lean a sus niños, o si tienen niños, no lo sé, pero bueno, que se la lean a sus pececitos de colores, coger la ponencia, presentarla en el pleno y votarse. Esto no se ha hecho. Entonces, cuando tú dices sospecho, yo casi no sospecho, yo tengo certezas. Es decir, había ahí un Partido Popular que presentó un recurso en el 2010, que en el 2011 llega al gobierno, que está con mayoría absoluta hasta el 2015 y no cambia esta ley con la excusa de que lo tenía que resolver el Constitucional, pero a su vez en el Constitucional los miembros del tribunal nombrados por él, que tenían mayoría conservadora, no lo resolvían con la excusa de que tenían que lograr una unanimidad o mucho acuerdo o no sé qué. Ha habido claramente por parte de personas teóricamente conservadoras, yo creo que el PP ya no es conservador, es que por parte de personas políticas como el PP, por parte de personas teóricamente miembros de la Iglesia y que creo mucho y voy mucho a misa y todo esto, ha habido gente que claramente ha decidido que el aborto tiene que existir en España según la ley del 2010 y hay que mirar a la verdad. Volvemos, perdón porque utilizo siempre el mismo hilo conductor, miremos a la realidad, a partir de ahí diremos, bueno, pobrecito, Andrés Ollero es muy buena persona, ¿será muy buena persona? Pero en esto concreto ha sido, Andrés Ollero, si nos está escuchando usted, ha sido usted un inútil. Ha sido un inútil, no ha servido. O sea, lo ha hecho muy mal. Hay albañiles que son muy buenos y albañiles que son muy malos. Hay profesores muy buenos y profesores muy malos. Hay miembros de tribunales constitucionales buenos y usted no está entre ellos. Y dejadme que salude, que tengo al otro lado a Luis Gestoso, que es diputado de Vox por Murcia, y lo saben, y candidato a la alcaldía de la ciudad. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, le he visto esta mañana que habían estado haciendo en Vox un recorrido por ese Murcia Central, disculpe, y de todas las estaban mostrando también todas esas consecuencias que tenía para el comercio esa agenda climática de la izquierda que gobierna. Bueno, no ha sido un lapsus porque Madrid 360, Murcia 360 al final es lo mismo, que son
Bueno, pues todas las ciudades progres, todos esos diseños casi soviéticos que quieren hacer de las ciudades, pues erradicando los coches y teniendo que ir pues en transporte público, pues como en Corea del Norte, donde los gobernantes te digan por qué sitios de la ciudad puedes o no puedes pasar, a qué horas, y quede erradicada cualquier libertad de desplazamiento. Y no solo eso, sino que son un puro disparate, pues porque se prima a aquellos ciudadanos, en primer lugar, pues que pueden permitirse el lujo de comprarse un coche de 50.000 euros, pues como son los coches eléctricos o híbridos, y se prohíbe el acceso al centro de las ciudades a la gente que viene a trabajar pues con un coche viejo, que no tiene un coche viejo pues para fastidiar al gobierno, sino que tiene un coche viejo pues porque no se puede permitir un coche de 50.000 euros, que nos gustaría tener a todos. Justo antes estábamos hablando hace apenas unos minutos de los diferentes programas electorales y de cómo los partidos proponían a los ciudadanos de lo que querían hacer de la ciudad. ¿Cómo quiere Vox que sea Murcia? Bueno, en primer lugar, lo que quiere Vox de Murcia es que sea una ciudad segura. Y para eso hemos elaborado un plan de seguridad ciudadana en el cual, para empezar, vamos a duplicar prácticamente la plantilla de policía local, de policía municipal que hay en el municipio, y vamos a destinar buena parte de ella donde se están produciendo los robos, los atracos, los asaltos, como ayer, por ejemplo, en el Raal, donde se produjeron asaltos a tiendas, se entró en viviendas habitadas con las personas dentro. Y entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a hacer una gran apuesta por la seguridad ciudadana. Y en ese sentido vamos a duplicar, como decía, la plantilla de policía local, y vamos a destinar buena parte de ese incremento de policías locales a pedanías, donde vamos a abrir nuevos cuarteles, donde vamos a aprovechar edificios municipales que no están en uso para instalar allí cuarteles de policía local, para que haya una isócrona, es decir, unos tiempos de respuesta mínimos, y se pueda atrapar a los ladrones, a los violadores o a lo que sea, porque se ha incrementado un 51% los delitos en el último año en el municipio de Murcia. Y bueno, gran parte de ellos, la parte más importante de ese incremento, se debe sobre todo a la inmigración ilegal. Eso, pues que podrán decir lo de siempre, que somos racistas, xenófobos y tal. Bueno, a mí no me lo pueden contar porque yo lo he visto, porque yo estoy pateando absolutamente todas las zonas, incluso las más degradadas y, entre comillas, más peligrosas del municipio, y estoy entrevistándome con los vecinos, con los afectados, con las personas asaltadas. Y a mí no me puede contar nadie un cuento, ni decirme una milonga, ni tratar de desacreditar el mensaje de Vox respecto a quiénes son los culpables y a cómo es la situación en los temas de seguridad ciudadana, porque lo estamos viendo, porque yo estoy pisando hasta el último metro cuadrado de mi municipio, y la situación es dantesca. Eso unido también al plan de movilidad, que se ha hecho de espaldas a los vecinos, que no se ha contado con nadie, y que incluso hay riesgo de que vayan a quebrar las arcas municipales, porque yo creo que Europa, como se ha tramitado, de la manera en que se ha tramitado eso, no va a admitir el pago de la subvención y nos va a meter al ayuntamiento en un lío tremendo, que ya, unido a las condenas que ya llevamos de 24 y 25 millones de euros por la incompetencia y la dejación de funciones del señor Ballesta, pues con el gobierno del PP, con los convenios de la zona norte, pues nos van a poner en una situación realmente dantesca entre uno y otro al municipio de Murcia. Por eso hay que poner coto y hay que intentar que estas obras se paren cuanto antes, de tal forma pues que la factura no vaya a seguir engordando. ¿Desde Vox se comprometen a derogar ese plan de movilidad que hay ahora mismo en Murcia? Hombre, por supuesto, ese no es el modelo de ciudad que tiene Vox. O sea, para empezar, esto no es más que un ejemplo de los políticos, no de los problemas que existen, y que los políticos, su deber es solucionarlo, que eso es a lo que yo me comprometo como alcalde, a solucionar los problemas de verdad de las personas, y no hacer como están haciendo estos, que es generar problemas los propios políticos, problemas que no existían. Aquí no había ni división entre barrios, ni problemas ni nada, hasta que llegaron, como siempre, el gobierno social comunista, que cogió del cajón el plan que tenía el PP y le hizo pequeñas adaptaciones,
y ha tirado patas arriba el modelo de ciudad sin hablar con nadie, sin reunirse con vecinos, saltándose los plazos de exposición pública, que es una ilegalidad como la copa de un pino, y desde luego ese no es el modelo de ciudad de Vox. Nosotros apostamos por la conciliación de los coches pues con el casco urbano y desde luego mejorar el tráfico en la región, que es lo que en el municipio, que es lo que mejora y es que lo que hace que baje realmente la contaminación, y desde luego por supuesto pues apostamos por un modelo de movilidad en el cual por ejemplo el tranvía funcione, atraviese el centro de la ciudad, atraviese las pedanías, llegue al Hospital Virgen de la Risaca y incluso se pueda dar la posibilidad de abrirlo a conectar con otros municipios como pueda ser Molina. Ese es un poco el modelo en cuanto a movilidad que tiene Vox y que ya iremos degradando a lo largo de la campaña electoral y presentando nuestro proyecto. Pero creo que el muerto el perro se acabó la rabia que suele aplicar la izquierda o incluso el PP con sus complejos ante la izquierda y a sus agendas climáticas de decir el mejor problema para solucionar el tráfico, para mejorarlo y para disminuir la contaminación es quitar el tráfico. Pues mire usted, eso quiero decir, pues si usted quita el tráfico o quiere hacerlo, yo soy partidario también de que se hagan peatonalizaciones, pero peatonalizaciones dando una alternativa a los coches, dejando aparcar, o sea, creando plazas de aparcamiento y no como ahora este plan que quiere quitar 2.000 plazas de aparcamiento del centro de Murcia sin saber nadie qué se va a hacer con esos 2.000 coches, sin hacerle la vida imposible a los vecinos con la hora con la cual pienso quitar y reponer la que había hace años, que ahora mismo tú vas al centro de Murcia y solo puedes tener el coche aparcado horas porque enseguida te multan y tienes que cambiarlo de barrio nada menos, pero a ver, pero esto que somos súbditos, que aquí los vecinos que cogen el coche y van al centro de Murcia porque a lo mejor viven en el extrarradio y necesitan el coche para trabajar, pues tienen derecho a aparcar las horas que necesiten en el centro de Murcia, y no porque el déspota del alcalde ahora le haya dado por decir que los coches es el enemigo público a batir de su agenda climática y quieran quitar y erradicar pues los vehículos del centro de Murcia, fastidiar y molestar a los vecinos. Nosotros vamos a solucionar los problemas de los vecinos porque es lo que realmente nos preocupa, y desde luego lo que no vamos a hacer es crear problemas nuevos, ni tratar a los vecinos ni tratar a los murcianos como si fueran súbditos, como hace la izquierda y como está haciendo hasta ahora también el PP. Luis, le pregunta a Patricia Sanz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Patricia. Luis, ¿cómo estás? Me ha encantado lo que has dicho del Tribunal Constitucional porque tienes toda la razón. Bueno, quién sabe, ¿no? Son muchas incógnitas. Yo le quería hacer dos preguntas muy rápidas, que estamos ya un poquito fuera de tiempo. La primera es qué le parece, ¿no?, cara al Partido Popular. Se escuchaba el otro día al diputado nacional, creo que era Juan Antonio Mata, comentar que se había incrementado la inseguridad y que proponían el incremento de efectivos de Guardia Civil precisamente en su región. Y una segunda pregunta un poquito más informal, pero no menos importante, y es qué tiempo se espera este domingo, que creo que tienen por allí, por la Plaza de Toros, un acto muy importante. Gracias. Bueno, el tiempo que se espera, el tiempo que se espera, buen tiempo, 17 grados y va a haber sol y nube, o sea que va a ser un tiempo magnífico pues, para el acto de la Plaza de Toros del domingo a las 12 con Santi Abascal, en el cual espero a todo el mundo. Lo que dice ahora el PP, bueno, ahora están haciendo unas cosas a remolque de que están viendo, sobre todo en Murcia, que yo me estoy desplazando a todas las zonas pues que están asoladas por la delincuencia, como por ejemplo el Raal, como bueno pues toda la zona del campo de Murcia, que esta tarde voy, por ejemplo, a reunirme con varias pedanías que han sido asaltadas por estos días, pues ahora se ponen con el discurso de lo de la Guardia Civil, que al final yo estoy de acuerdo y por supuesto ojalá se incremente la Guardia Civil, pero con el gobierno de Pedro Sánchez hay que ser realistas y hay que ir, quiero decir, no puedes esperar nada de él porque él es el gran culpable de la situación de la inmigración y de la inseguridad ciudadana y no va a hacer nada por solucionarlo. Entonces, pedir Guardia Civil y Policía, pues mire, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero creo que es un brindis al sol en el sentido de que no va a hacer caso. Ahora, lo que sí que hay que apostar, ya que el Ministerio del Interior y Marlaska no trae refuerzos a Murcia, pues yo sí que los voy a contratar como alcalde y además lo primero que voy a hacer es convocar una oposición masiva a policías locales. Y si ellos no me ayudan a solucionar el problema, lo voy a solucionar yo con mis propios medios y desde luego Vox en el Ayuntamiento de Murcia va a tener tolerancia cero con la delincuencia, con la inmigración ilegal y desde luego los que vengan a Murcia
a trabajar, bien, los que vengan a delinquir y a asaltar casas, a asaltar viviendas y al tráfico de drogas, que vayan pensando que se van a cambiar de ciudad, porque desde luego aquí Vox les va a parar los pies y les va a hacer la vida muy difícil y desde luego el miedo, el pánico que tienen muchos vecinos va a cambiar de bando, eso se lo puedo asegurar. Luis, nos encantaría seguir charlando con usted, pero se nos ha terminado ya el programa. Le vemos el domingo en Murcia. Muchas gracias y ya animo a todos a que vayan el domingo a las 12 de la mañana a la Plaza de Toros de Murcia con Santiago Abascal. Un abrazo. Y que no se preocupen los que no puedan ir, porque aquí en Dando Caña se lo estaremos contando en directo, que además Patricia se va de viaje a Murcia para contárnoslo todo desde allí. Y como les digo, aquí haremos programa especial con el fiel Josep María Y va a haber un Francas. tiempo magnífico. Qué bien, qué bien. Eso esperamos, muchísimas gracias. Y además, como decía yo, con Francas, que sí, nunca falla, y con otros tertulianos también muy interesantes. Así que ya lo saben, el viernes desde las 11:30. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana Dando Caña. Para seguir informados, el Telegram de Julia Ariza el Toro, Rebelión en la Granja y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Ucajo. Les veo mañana aquí a las 12 puntual en Dando Caña, como siempre. Tengan un feliz jueves.